Ok, bienvenidos a cada uno de ustedes a esta sesión taller. El objetivo de la misma es que podamos aprender un poco sobre OKRs. Esta iniciativa nace como una, llamémoslo así, como un espacio de, que se generó a partir del Scrum Day Colombia. Tuve la oportunidad de participar en el Scrum Day en Medellín hace un par de semanas y el espacio nos quedó pequeño, ¿sí? Así que de pronto la semana pasada lanzamos una primera convocatoria para las personas interesadas, nos juntamos alrededor de unas 60, 70 personas, y por ahí varios me escribieron por interno que estaban como que interesados en volver a ejecutar el taller y por eso estamos haciendo una última sesión que va a ser esta de aquí. Como les decía, las personas que están desde el principio, las personas que se queden hacia el final del taller, este taller va a durar hasta las 9:30 de la noche, hora Perú, Colombia, México. Para personas que se queden hacia el final, este, vamos a sortear una beca y 2 becas para nuestro curso QR Design, que empieza el día 26 de julio, es decir, la próxima semana, el día martes. Va a ser todos los martes de 7 a 10 de la noche, hora Perú, Colombia, México. Sí, así que para las personas que están interesadas, les estoy compartiendo por el chat de esta conversación, les estoy compartiendo no solo el link del mural, sino también el link del sorteo para que se puedan inscribir. ¿Sí? Al final vamos a hacer el sorteo con las personas que estén por aquí. Dicho esto, empezamos. ¿Sí? Vamos a empezar un poco a hablar sobre OKRs. Mi intención es darles una pequeña introducción, hablarles un poco sobre técnica y luego pasar a hacer un ejercicio corto que nos permita aterrizar un poco la parte técnica del diseño de OKR. ¿Sí? Dicho esto, vamos a entrar al detalle. Listo. Ok, ¿qué son OKRs? Ya, los OKRs para las personas que es la primera vez que escuchan ese término o de pronto lo han escuchado anteriormente pero no están completamente seguras de lo que es, OKR son las siglas de objetivos y resultados clave, ¿sí? Objetivos y resultados clave en inglés, ¿ya? Podemos concebir a los OKRs como un protocolo colaborativo. Protocolo en el sentido que son un conjunto de reglas, de prácticas, de sugerencias que aterrizan hacia un entorno conocido. No podemos definirlo todavía como un método. No es posible concebir a los OKRs como un método en realidad porque no es un paso a paso, ¿sí? Tampoco hay un resultado garantizado por utilizarlos, ¿sí? Llamamos protocolo porque no existe primero un documento oficial que nos hable de qué son los OKRs o cómo hacerlos. Por ahí lo más cercano que tenemos es el libro que se llama Mide lo que importa, que seguramente muchos los deben haber escuchado, de John Doerr. Este libro nos habla sobre principalmente la historia, pone algunos ejemplos, no necesariamente tan buenos, pero que de alguna u otra manera aterrizan bastante bien el tema conceptual y los beneficios que se generan a partir de esto. ¿Sí? Pero no existe realmente un documento oficial que nos diga cómo hacer OKRs. Es por eso que a partir de la práctica, del ensayo y error, muchos han aprendido a hacer OKRs, muchos tienen recomendaciones en torno a OKRs, algunos lineamientos en general, ¿sí? Entonces, eso es lo que define un protocolo, un conjunto de reglas sugeridas que son tomadas en la medida que sean necesitadas por las personas o el equipo con el que estamos trabajando OKRs. Y colaborativo, ¿por qué? Porque involucra justamente a las personas. Normalmente nosotros hemos tenido modelos de gestión en donde normalmente quienes lideran estos espacios son los personas de alto rango dentro de la compañía, ¿no? Los líderes en realidad. Ellos definen indicadores, definen metas en función a sus estimaciones y las comparten a los equipos para poder definirlas, pero el equipo no interviene en el proceso. A diferencia de los OKRs, los OKRs sí interviene el equipo en la construcción de sus propias metas, tanto objetivos como resultados clave. Entonces, en ese sentido es colaborativo, en el sentido también que involucra una vista sistémica de toda la compañía. Estamos conectados eh, dentro de la compañía como una red de servicios. De cierta manera, en la medida que podamos aunarnos a un propósito en común,
a objetivos y resultados clave en común, podemos seguramente tener mejores beneficios. De cierta manera, los OKRs están tendiendo a eso, ¿sí? ¿Por qué hacer OKRs? Principalmente porque es una oportunidad para ganar foco. Sabemos que las compañías están buscando en este espacio post pandemia aterrizar mucho de lo que se venía trabajando en entornos tradicionales, ¿no? Hay mucha mirada hacia la eficiencia, hay mucha mirada hacia hacer más con menos, ¿no? De cierta manera esto nos podría jugar en contra porque muchas cosas se pueden hacer en simultáneo y muchas veces no representando o no respetando la capacidad de los equipos. Entonces, de cierta manera lo que entendemos es que primero los OKRs vienen del Lean, ¿sí? Y que esto busca eficiencia, esto busca foco, esto busca ajustar trabajo en progreso y por ende ayuda muchísimo el hecho de trabajar OKRs. Entonces, beneficios, primero les decía el tema del foco, focalizamos a aportar o generar valor en aspectos comunes, prioritarios dentro del negocio, dentro de los equipos, buscamos el alineamiento en función a las prioridades que se establecen y representa un puente entre la estrategia y la operación, ¿sí? Los OKRs no son la estrategia, ¿sí? Los OKRs representan la forma en la que vamos a ir aterrizando esa estrategia progresivamente en periodos cortos para que nos permitan conectar con la operación. La estrategia es lo que queremos, lo que estamos haciendo para alcanzar a un futuro, para llegar hacia un futuro mejor dentro de la compañía, representada en nuestra visión, nuestra misión, los valores, el propósito y también las prioridades estratégicas. Y la operación es lo que hacemos diariamente, ¿no? El día a día, el BAU de los equipos, ¿no? En la medida que nosotros tengamos bases sólidas para conectar estos OKRs a través de esa estrategia y esa operación, seguramente seremos muchísimo más exitosos. Entonces, en resumen, brevemente, los OKRs son un protocolo colaborativo, no son un método, no son un paso a paso, no están definidos en torno a un entorno metodológico, más bien son algunas consideraciones que hay que tomar en consideración o tienen algunas consideraciones que hay que prestar atención, ligados principalmente a conectarse con su operación, con el método, con la cultura, con la estructura organizacional y con la operación, ¿no? En la medida que estos conjuntos de cosas intervengan dentro del proceso, los OKRs van a tener que irse ajustando, adaptando. No existen dos organizaciones que hagan OKRs de la misma manera. No podrían, no tendrían cómo. ¿Por qué? Porque como les decía, la cultura de las organizaciones son distintas, las estructuras son distintas, la forma en la que ejecutan metodológicamente son distintas, entonces no podríamos hablar de un mismo modelo copiado y pegado para múltiples organizaciones. En Latinoamérica hay diría, hay una mirada bastante interesante hacia los OKRs como una forma de gestionar gobierno. ¿No? Quería que estamos en una especie de ola que empezó con el COVID y que de cierta manera se está haciendo bastante común en Latinoamérica y seguramente es el motivo por el cual ustedes están por aquí. ¿No? Hace unos 6 años, cuando empezábamos a hablar sobre esto, nadie lo entendía todavía, no había mucha información sobre esto. Y me acuerdo que la última sesión, la primera sesión que tuve de OKRs éramos 6 personas, ¿no? Y de las cuales solo 2 habíamos escuchado hablar por ahí de OKRs. Creo que ahora eso está cambiando y creo que es una evolución bastante positiva. ¿Por qué? Porque creo que necesitamos, como me gusta decirlo a mí, buscar a mover el elefante, ¿no? Las organizaciones que tenemos hoy en día están en proceso de transformación, pero un proceso bastante lento. Algunas ni siquiera han dado sus primeros pasos en procesos de transformación. Algunas sí, algunas que ya empiezan a tener equipos ágiles, que empiezan a agarrar una velocidad distinta a la del negocio, porque tienen periodos cortos en donde tienen que generar valor. Los sprint, que son estos periodos de generación de valor y de aprendizaje, me deberían llevar a entregar un valor de manera progresiva a partir del paso de cada uno de esos sprints. Sin embargo, este valor progresivo puede verse afectado por la dependencia alta que puede tener este equipo con su misma organización. Muchas veces se convierte en uno de sus principales stoppers de agilidad. ¿Por qué? Porque la organización tiene sus tiempos, la organización tiene sus prioridades muchas veces y que no son colectivamente compartidas con los equipos raramente, ¿no? Entonces,
Al no tener un seguimiento, al no tener un sentido de urgencia, lo que pasa en las organizaciones es que normalmente nuestros planes estratégicos o nuestra estrategia se viene implementando normalmente entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Que es donde se va acabando, pero en los primeros meses no. Y suelen correr todos y seguramente no me dejarán mentir la mayoría que corremos en esos meses, ¿no? Y esto es porque no hay un sentido de urgencia. De cierta manera, el utilizar OKRs lleva a eso, ¿no? Lleva un sentido de urgencia responsable dentro de los equipos, dentro de las organizaciones, y que de alguna u otra manera no necesitas estar haciendo agilidad para que de pronto tengas un trimestre para empezar a buscar generar valor y que ese valor lo puedas representar con tus OKRs, ¿no? En la medida que eso sea oportuno, de que eso pase, seguramente tendremos organizaciones que tomen decisiones muchísimo más rápido porque van a tener la oportunidad de, y también van a tener el seguimiento constante del valor que están generando trimestralmente y alguien nos va a tocar la puerta a preguntarnos cuál es el valor que aportamos en un trimestre. Entonces, ese sentido de urgencia de entregar valor de manera trimestral dentro de la organización, sin necesidad de hablar de agilidad, sin necesidad de hablar de metodologías o marcos ágiles, está siendo bastante importante y bastante bien concebido, ¿no? Por las organizaciones que empiezan a valorar el tema de utilizar OKRs. Y lo otro, y fundamentalmente para mí, es que los OKR se terminan siendo un vehículo de valor. ¿Vehículo de valor en qué sentido? En el sentido de que deberían ser una forma de poder representar el valor que estamos generando con nuestro trabajo y no el trabajo. Yo debo haber, en estos últimos 7 años, debo haber acompañado a unos 800, 900 equipos haciendo OKRs, cerca de 50 y tantas empresas ya. Y creo que una de los grandes deudas que todavía tenemos es el entendimiento del resultado clave, de la diferencia con un KPI, de la forma en la que construimos OKRs y de pronto lo que estamos buscando promover desde ahí el Quest, desde donde es la plataforma en donde nosotros buscamos difundir un poco ese tema de OKRs y donde nos especializamos. Estamos buscando llevar un mensaje un poco más unificado, más coherente de lo que hoy en día se tiene por ahí de entendimiento de OKRs, ¿no? Entonces, seguramente mucho de lo que van a escuchar en la charla de hoy va a contrastar muchísimo con algunos conceptos bastante flojos que existe de OKRs aquí en Latinoamérica comúnmente, ¿sí? Así que esperaría y sería seguramente bastante interesante que los puedan ustedes tomar, ¿sí? Dicho esto, OKRs es un puente, estrategia y la operación, es un protocolo colaborativo, no es un método, nos ayuda de cierta manera a poder aterrizar la estrategia en acciones operativas que nos puedan ayudar a cumplir esta misma, ¿no? Una de las primeras cosas que nosotros nos topamos cuando avanzamos OKRs tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Y hay que entender esto, los OKRs no tienen un tiempo único, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces estamos o tenemos asociados que OKR es igual a hacer algo trimestral o utilizar el trimestre como una referencia y no necesariamente esto debe ser así. Depende muchísimo, muchísimo de la capacidad que tengamos de entregar valor. Si yo tengo una organización o tengo un equipo que el promedio de entrega de valor es mayor a 3 meses, por ejemplo, 4 o 3 meses y medio, no tiene sentido que de pronto tengamos OKRs trimestrales, porque el equipo no va a poder llegar con OKRs, no va a poder llegar con valor al final del periodo. Y muchas veces estamos obligando a equipos que no tienen todavía la capacidad de entregar valor en periodos cortos a hacerlo eh, sin ningún reparo. Y no va por ahí. No va por hacer OKRs a lo loco, ¿ya? O de manera muy superficial. ¿Sí? Entonces, para elegir el ciclo de trabajo de OKRs es importante conocer el tiempo que nosotros generamos valor. Y en la medida que el equipo pueda saber eso, que la compañía pueda saber eso, seguramente les permitirá hacer buenos OKRs. Y esto es más común de lo que parece, ¿no? En algunas organizaciones en donde hemos estado acompañando, no necesariamente utilizamos los trimestres, muchas veces utilizamos o 4 meses o incluso 6 meses para poder generar OKRs y no está mal, ¿sí? Lo que está mal es ponernos una meta que va a ser imposible de cumplir. Por ahí no va el tema de OKRs, el aprendizaje no va por sobreexigir al equipo innecesariamente, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos hacer OKRs, la primera pregunta que vamos a tener que hacernos es ¿para cuánto tiempo nos vamos a hacer OKRs o en cuántos ciclos o cuánto va a ser la duración del ciclo de trabajo con el que trabajemos OKRs? Porque si yo me quiero poner una meta o un objetivo,
lo primero que me voy a preguntar es, ¿para cuánto tiempo va a ser ese objetivo? Si no va a ser el mismo en 3 meses que en 6, que en 12, ¿no? Entonces, el tiempo es fundamental en este ejercicio y es una de las primeras consideraciones que tomamos, ¿no? ¿Para cuánto tiempo nos definimos OKR? Ahora, dependiendo del nivel, también va cambiando esto, ¿no? De pronto yo puedo tener OKRs a nivel operativo que están más ligados a entornos, por ejemplo, de equipos, ¿ya? Con una cantidad o una temporalidad más pequeña, quizás de 3 meses como promedio, pero quizás a nivel táctico, que estoy en un tribu, una tren o en un área funcional, no valga la pena tener tan largo, tan corto el espacio, si no quisiera tener de pronto una mirada un poquito más a largo plazo que me permita seguir ajustando algunas cosas o tener una mirada más hacia adelante que me permita predisponer a la organización o a los equipos a cosas que van a venir más adelante. Entonces puede ser posible que las áreas tengan, por ejemplo, OKRs a 12 meses sin problemas y que las organizaciones puedan mirar un poco más allá, quizás a 1 año y medio, quizás a 2 años como máximo, ¿no? El problema de hacer OKRs tan a largo plazo es que de alguna u otra manera nos va a tocar ajustar y ajustar o reajustar, y eso puede llevar principalmente a retrabajo y con ello a ineficiencias y con ello a pérdida, ¿no? Entonces, no es una buena idea tener OKRs a tan largo plazo, ¿no? El tiempo promedio para una organización debería ser entre 1 año y medio, máximo 2 años para definir OKRs organizacionales, pero hacia abajo deberíamos tener tiempos menores. Ahora, Cristian, me dirán, Cristian, pero si tenemos de pronto OKRs de 12 meses, ¿esto implica que ya no vamos a tener más OKRs en el área o en el tren? No, el hecho de que tú tengas OKRs a 12 meses no implica que tú necesites tener de todas maneras OKRs trimestrales. ¿Por qué? Porque estos OKRs trimestrales en tu área, en tu tribu, en tu tren, van a gobernar y van a alinear o van a buscar alinear los OKRs de los equipos. Entonces, independientemente que tú puedas tener OKRs anuales en un área, necesitas tener OKRs trimestrales también. Y es fundamental esto, ¿sí? Porque después va a ser bastante difícil poder alinear a los equipos en torno a una estrategia solo anual. Entonces, en la medida que puedan hacer eso, seguramente les va a funcionar, ¿sí? No sé si hasta aquí hay preguntas de estos dos puntos en particular. La idea es que ustedes puedan aprender un poco. A ver, mientras van escribiendo sus preguntas, para los que recién se van conectando, les comparto el link del mural. Y también para las personas que se queden hasta el final, vamos a tener un sorteo en donde vamos a regalar una beca para la certificación OKR Design, ¿sí? Y 2 medias becas. Así que si están interesados, por favor, quédense hasta el final para poder participar del sorteo, ¿sí? Jonathan Martínez nos dice, me dicen, Juan Pablo me dice, ¿podrías definir tren? Un tren es una cadena de valor, end-to-end, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Imagínate, Juan Pablo, que yo quiero trabajar el tema de reclamos, ¿no? Reclamos funcionalmente en una organización, probablemente sea parte de comercial o sea parte de ventas o de operaciones, incluso dependiendo de, ¿no? Entonces, imagínate que yo tenga en comercial personas que van a, por ejemplo, o que pertenecen a recursos humanos, que pertenecen a comercial, que pertenecen a ventas y que de alguna u otra manera el proceso pasa por muchas áreas. Evidentemente, el hecho de pasar por muchas áreas hace que el proceso sea más complejo porque no hay un solo lineamiento en temas de reclamos, sino pasan por los lineamientos de muchas áreas, ¿no? Y se subordina a la participación del área. Y por ahí puede ser más complejo y más complejo tomar decisiones en torno a estos temas que son como que más transversales. Un tren debería buscar, por ejemplo, juntar a todas estas personas que participan de alguna otra manera dentro de esa cadena y tenerlos físicamente, que en vez de tener una organización funcional como la conocemos hoy en día, con áreas de recursos humanos, con áreas de logística, con áreas de finanzas, tienes una organización ligada a cadenas de valor que pueden generar ya sea el cliente o la organización. Entonces, esa cadena de valor podría ser, por ejemplo, reclamos y estar ahí dentro personas de muchas áreas que se dedican exclusivamente a ver el tema de reclamos, que dejan de, evidentemente, pertenecer a esas áreas y pertenecen a esta nueva cadena de valor, ¿no? Que le llamas tú el tren de reclamos o la tribu de reclamos, que viene a ser lo mismo solo con miradas diferentes, ¿sí? Espero con eso haberte respondido. Igual puedes explorar un poco acerca de trenes ágiles
en Internet. ¿Sí? Vamos con algunas preguntas por ahí. Eh, Buenas noches. ¿Qué opinas sobre el enfoque de tener ciclos de OKRs tácticos iguales con los operativos? Por ejemplo, 3 meses. Sí, lo comentaba que de alguna u otra manera son necesarios, ¿no? Necesitamos de alguna forma entender de que un OKR te da alineamiento, te da gobierno, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible en el que tengas y compartas un ciclo táctico con un ciclo operativo, seguramente va a ser muchísimo más fácil alinear estos equipos operativos con ese nivel táctico. ¿Sí? Así que definitivamente lo recomiendo y debería ser una práctica común. Creo que algunos no lo hacen. Algunos equipos solamente tienen OKRs anuales o OKRs semestrales perdón, algunas áreas tienen OKRs anuales o semestrales y los equipos tienen solamente OKRs trimestrales. Entonces se complica muchísimo qué parte de la torta se van a comer porque no hay prioridades, ¿no? Entonces el hecho de ya tener OKRs trimestrales te da marca prioridades y te pinta un poco la cancha, como solemos decir por aquí, sobre hacia dónde deberían apuntar estos equipos. Espero haberte respondido, Jonathan. Juan nos dice, Cristian, ¿se recomienda tener OKRs a nivel de persona con ciclos de un mes? Uy, qué buena pregunta. Los OKRs están, y hay dos consideraciones fundamentales. Un OKR está diseñado para que la unidad mínima, la unidad mínima sea el equipo, ¿sí? Está diseñado para que la unidad mínima sea el equipo. Esto no quiere decir que yo no pueda tener OKRs personales, ojo, ¿sí? No quiere decir que no pueda tener OKRs personales, pero está diseñado para que la unidad mínima sea el equipo. En una organización es nocivo y es además improductivo tener OKRs a nivel personal. ¿Por qué? Porque el tiempo de planeación se puede atomizar demasiado y la cantidad de data que necesitas para actualizar y para gestionar todos los indicadores que se han elegido pueden ser abismalmente grandes. Y normalmente las organizaciones, al menos en Latinoamérica, no están preparadas para eso. Entonces, no es una buena idea tener OKRs a nivel personal, sobre todo a nivel organizacional. A nivel personal, como ser humano, puedo tener sin problemas OKRs, porque entiendo de que no hay un sistema al que tenga que alinear, no hay unos tiempos que tengo que cuidar, pero imagínate una organización de, como me tocó trabajar, 24.000 personas que de pronto tienen 10 niveles jerárquicos. Y si yo tengo que trabajar OKRs, tengo que empezar desde el nivel 1 hacia el nivel 2, del nivel 2 al nivel 3 y así voy bajando. Probablemente cuando llegue al nivel 10 ya se haya acabado el trimestre, ¿no? Entonces no termina siendo efectivo. Es más, mucho de lo que hemos descubierto nosotros en este proceso, en estos últimos años haciendo OKR, es que literalmente las organizaciones no necesitan hacer, o no, todos los equipos no necesitan tener OKRs. Ya necesitamos que la organización esté gobernada por OKRs. Esto implica probablemente tener en el nivel 1 y el nivel 2, que es el nivel de organizacional y el nivel de áreas funcionales con OKRs, pero desde allí para abajo todo debería ser opcional. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera descuidamos muchas cosas, ¿no? No cuidamos el proceso de OKRs y ustedes se van a dar dando cuenta ahora que no es tan sencillo como lo han pintado hasta ahora, o muchas organizaciones o algunos trainers, el proceso estratégico de definir OKRs. Es mucho más complejo. Entonces, muchas veces se necesita alguien que los pueda ayudar o acompañar en el proceso, sobre todo en los primeros ejercicios. Lo que hay que entender desde un inicio es que los OKRs van a ser imperfectos generalmente entre el primer, segundo y tercer ejercicio que hagamos, ¿sí? Nosotros como Agile Quest hicimos una encuesta el año pasado a 56 empresas que están haciendo hoy en día OKRs y descubrimos eso, que a partir del tercer trimestre o el tercer ejercicio, recién podemos decir que nuestros OKRs son relativamente decentes. Normalmente antes de llegar a ese tercer trimestre, los OKRs generalmente son perfectibles y de alguna otra manera no son tan buenos, ¿no? Entonces, por ahí necesita acompañamiento y normalmente no existe la capacidad para poder acompañar tanta cantidad de equipos en tan corto tiempo, ¿no? Porque recuerden que los trimestres no perdonan. Yo empiezo un trimestre en enero, termino en finales de marzo y el siguiente trimestre empieza en el 1 de abril inmediatamente. Entonces, vamos a tener que ajustar correctamente ese ejercicio para que de pronto tengan la oportunidad de enganchar uno con otro, ¿no? Porque nos ligamos principalmente al calendario, ¿no? Entonces suele ser muy, muy, pero muy complejo llegar a nivel de personas. Es más, diría que
por todo lo que he visto aquí en Latinoamérica, no existe una organización que llegue a nivel de personas que sea exitosa. Y lo puedo garantizar en todo lo que he visto aquí en Latinoamérica. Es muy complicado que lleguen a nivel de personas. Lo hacen, sí, pero es un desastre sus OKRs en todos los niveles porque no se cuida. Se termina como generando como simplemente una dirección de, ok, hagan sus OKRs, pero lamentablemente no conservan el alineamiento, no conserva el foco, no conservan las sincronizaciones que son necesarias, sobre todo para garantizar el cumplimiento o la completitud, más que el cumplimiento, la completitud de un OKR. Porque yo puedo tener recursos humanos, un OKR, y puedo tener 4 equipos dentro de recursos humanos, de los cuales 2 de ellos comparten OKR, un mismo OKR o un mismo indicador, entonces van a tener que ponerse de acuerdo. Un ejercicio a ciegas, eso no importa, ¿no? Simplemente se ponen sus OKRs y no sabemos si la suma de A más B más C más D en recursos humanos me da el de recursos humanos. Y no tenemos control sobre eso. Entonces necesitamos ir como que progresivamente y esa es una de las cosas que hemos ido aprendiendo. Así que Juan, me explayé un poquito, pero eso, los OKRs están definidos para equipos, no para personas. Yo puedo tener OKRs personales para mi vida personal, sí, perfecto, de todas maneras. Pero a nivel organizacional es muy complicado, muy complejo. No he encontrado una sola organización en Latinoamérica que haya trabajado OKRs a nivel personal y lo haya hecho de buena forma, que haya tenido buenos resultados. La mayoría llega a nivel de equipo y eso, ya, y eso todavía. Y menos en ciclo de un mes. Si tú estás hablando de valor, el valor no lo vas a generar en un mes. Lamentablemente, un OKR no es un hito y ya vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante, pero el OKR es un vehículo de valor, representa el valor que estás generando con tu trabajo y no tu trabajo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esa evidencia de valor puede ser muy perjudicial y normalmente no se mueve en un mes. Entonces, no es una buena idea llevarlo a un mes. Listo, no sé si más preguntas. Si no, seguimos avanzando. ¿Ok? Entonces, ya les había hablado un poco del ciclo, vamos a hablar definiciones. Yo les decía que mi intención de hoy es que podamos explorar algunos conceptos básicos, ver la parte técnica y hacer un ejercicio, que es lo que más me importa en esto para que ustedes se lleven algo interesante de la sesión, ¿no? Yo les decía que los OKR son objetivos y resultados clave. El objetivo es la meta que yo voy a trazarme en un periodo de tiempo, ¿sí? Es súper importante diferenciar un objetivo de un indicador, de un resultado clave y de una iniciativa. Hay mucha diferencia. Un objetivo es una meta, algo que yo voy a lograr en un periodo de tiempo. Yo, por ejemplo, quiero, no sé, terminar mi maestría, ¿no? Obtener mi maestría en, no sé, en tecnología. Entonces, ese es un objetivo, es algo que yo voy a lograr, ¿ya? La maestría implica inscribirme, implica tener el presupuesto para pagarla, cursarla, sacar buenas notas seguramente en la maestría, presentar mi tesis y todo esto, ¿no? Hay un conjunto de trabajo ligado a ese objetivo, pero el objetivo no es el presupuesto, el objetivo no es las buenas notas, el objetivo no es seguramente el hecho de cursar todos los cursos o cumplir todos los créditos de la maestría. ¿No? El objetivo es obtenerla, ¿no? Y la meta es obtenerla. Entonces, eso es más cercano a un objetivo. Un objetivo no es, por ejemplo, ser sostenible, ¿no? La sostenibilidad es parte del ADN de una organización. Si deja de ser sostenible, pierde. Un objetivo debería ser como una batería que tú puedes quitar y poner, que debería ser posible de abandonar en cualquier momento, independientemente de la causa, puede ser posible abandonar. La sostenibilidad no la puedes abandonar, ¿no? La eficiencia no la puedes abandonar. No deberían ser parte de tu objetivo como OKR, pero de pronto tu estrategia sí viene o sí está ligada a controlar estos espacios de sostenibilidad o de eficiencia a partir de ciertos indicadores. Genial. Si es así, no lo pongas de manera vertical, ponlo de manera horizontal, es decir, llévalo a tener resultados clave de sostenibilidad en cada uno de tus OKRs. Es una mejor técnica. Si hacemos lo contrario, lo que vamos a entender es que una vez que hayamos logrado la meta de sostenibilidad, ya no tenemos que mirar más hacia la sostenibilidad. Y no es así. La sostenibilidad siempre la vamos a mirar, la eficiencia siempre la vamos a mirar. Hay que diferenciar un poco propósito de objetivo, ¿no? El propósito es algo que es innato a ti, que es el motivo por el cual estás haciendo las cosas.
El objetivo es algo que tiene un tiempo, una temporalidad, ¿sí? Y que al final de esa temporalidad debería cumplirse y que podría ser capaz de abandonar incluso ese objetivo en cualquier momento porque tus prioridades cambiaron, ¿sí? Eso es un objetivo. Un objetivo no es duplicar no sé, por ejemplo, incrementar en 10% las ventas. Eso no es un objetivo, eso es un medio para. ¿Por qué quieres incrementar las ventas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser la empresa más rentable del país? ¿O quieres ser el área que genere mejores utilidades para la compañía? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que buscas con ese incremento del 10% de las ventas? Las ventas, ese 10% de ventas no es un objetivo. El implementar el plan de transformación no es un objetivo, es un medio para ser la empresa de microfinanzas número uno del país, si lo quiere ser, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que planteamos los OKRs y eso hay que cuidar en el proceso, ¿sí? Hay mucha diferencia entre un output y un outcome, ¿no? El output es un entregable, una iniciativa, un proyecto, un paquete de trabajo, entre otras cosas. Un outcome es el valor que esto me lleva. Ese es el lugar valioso al que quiero ir una vez cumplido esos proyectos, esas iniciativas, esos outputs, ¿sí? Entonces es súper importante que tengan en consideración esto. Sobre esto hay algunas recomendaciones. El tema de la cantidad, yo les decía que hablamos mucho del foco, ¿no? No buscamos tener tantos objetivos y la verdad es así. Si nosotros empezamos a darles un zoom y empezamos a ver cuántos buenos objetivos tenemos por equipo, probablemente tengamos uno o dos como máximo. ¿Por qué? Porque como equipo focalizamos en poco tiempo el valor de nuestro trabajo. Ya es muy ambicioso creer que podemos alcanzar tres objetivos de valor. Normalmente, si tienes tres objetivos es porque alguno de ellos o todos están enfocados en tu trabajo y no en el resultado de tu trabajo. ¿Ya? Y eso es un error, eso no es un OKR, ¿sí? Entonces, es súper importante que tengan en consideración eso. La cantidad de OKRs bien hechos en un equipo no superan probablemente los dos, ¿sí? No superan los dos. Por ahí podría encontrar un tercero, sí, pero es muy difícil. Si por ahí llegas a un cuarto, sin quinto, sexto, séptimo OKR en un año, es un suicidio, ¿no? Te vas a dar cuenta de que si llevas al análisis de esos OKRs, probablemente hablan de proyectos que quieras implementar, probablemente hablan de hitos que quieras tener y no son objetivos y no son resultados clave y no es lo que estamos buscando. ¿No? Son KPIs probablemente disfrazados o un modelo tradicional disfrazado de OKRs, ¿no? Que le cambiaron simplemente el nombre. Entonces, hay que tener mucho foco en eso. No más de 3 objetivos por cada periodo deberíamos tener normalmente entre uno y dos. ¿Sí? Ahora, el tema de las palabras también es importante. Recuerden que eso es un objeto de gobierno, eso es un modelo de gobierno. ¿Qué quiere decir modelo de gobierno? Que nos va a permitir tomar decisiones y gobernar las decisiones que vamos a ir teniendo sobre ellos. Si nosotros nos tomamos demasiadas palabras, va a ser bien difícil de que primero lo podamos recordar. Y si no lo podemos recordar, va a ser bien difícil de que podamos tener en la cabeza para poder priorizarlos. Entonces, no es una buena idea tener declaraciones enormes de objetivos y los hemos visto a montones, ¿no? Los OKRs no son el espacio para ponerme creativo y generar un párrafo que inspire hasta el presidente. Eso no es posible, eso no es necesario en un OKR. Con 4, 5, 6 palabras deberían ser máximo para expresar un objetivo. Debería ser lo más puntual posible, lo más fácil de recordar posible, ¿sí? Entonces eso es súper importante porque a partir de eso es que los equipos van a tenerlos en la cabeza y van a poder tomar decisiones. La trascendencia y la inspiración es algo que se habla muchísimo. Dicen que los OKRs deben ser trascendentes e inspiradores. Sí, mucho. Pero tiene que ver con la naturaleza del trabajo y no con las palabras que utilizas. He escuchado muchísimo en varios trainers en realidad, hablan sobre tener bonitas palabras para decir OKRs y esa no es la naturaleza de un OKR. No es que te digan las cosas de manera bonita para que te inspiren, es que la naturaleza de tu trabajo sea lo suficientemente bonito e inspirador para poder hacerlo. En la medida que tú puedas rescatar el valor de tu trabajo a partir de entender la naturaleza de lo que estás haciendo y que puedas conectar con tu propósito y el propósito organizacional, seguramente todos iremos muchísimo más contentos a trabajar, pero no tiene que ver con las palabras que yo utilizo. Puedo utilizar muy bonitas palabras, pero mi trabajo, disculpen la palabra, es una mierda. Entonces, si es una mierda mi trabajo, por más que le ponga palabras bonitas, no voy a ir inspirado, no voy a ir motivado a trabajar. Entonces, necesitamos organizaciones que conecten profundamente con el propósito de sus trabajadores, que tengan, organizaciones que tengan trabajadores que compartan el propósito, porque a partir de eso es que nace la trascendencia y la inspiración. Lamentablemente no lo estamos entendiendo todavía así, y eso es súper importante que lo podamos hacer.
el hecho de ser un objetivo, el trabajar con resultados clave, hacen de que la naturaleza SMART que hemos conocido normalmente para un objetivo sea inútil. ¿Por qué? Porque los resultados clave que tenemos, esos sí tienen indicadores o tienen una parte numérica. Los objetivos no son SMART, los OKR sí son SMART. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un objetivo, hablamos de una meta que voy a trazarme en un periodo de tiempo. Esa meta no tiene que tener un resultado, no tiene que tener un indicador, no tiene que tener de alguna u otra manera una meta del indicador. ¿Sí? Como ustedes normalmente lo llaman un KPI, ¿no? El KPI va hacia otro lado, el indicador va hacia el resultado clave, no dentro del objetivo. Entonces no necesitan ustedes poner como objetivo incrementar el 10% de ventas. Eso no es un objetivo. Tienen que preguntarse por qué necesitan incrementar el 10% de ventas. La pregunta o la respuesta, perdón, que tengan hacia esa pregunta seguramente será un objetivo. Y si por ahí le siguen respondiendo con más indicadores o le siguen respondiendo con actividades o con iniciativas, sigan preguntando por qué, por qué, porque ahí, por ahí ustedes deben haber escuchado sobre la técnica de los 5 por qué para llegar al corazón de lo que se hace, ¿no? En la medida que puedan utilizarla, seguramente va a ser bastante interesante para ustedes. Independiente, claro, concreto son otras las características. Yo sumaría una adicional, y es el tema de la precisión. Si nosotros somos lo suficientemente precisos en un objetivo, probablemente podamos tener mayores posibilidades de alcanzarlo. No es lo mismo decir, quiero conocer a mi cliente, que quiero conocer la forma en la que paga mi cliente, o quiero conocer la forma en la que elige los colores mi cliente de sus ropa, de sus atuendos, de sus compras, ¿no? Entonces, la precisión es súper importante. Y recuerden que están en un periodo de tiempo. Yo no puedo conocer a mi cliente en 3 meses. Es bien difícil y diría casi imposible, ¿no? Probablemente conoceré dentro de los 3 meses una parte de él. Por eso vale la pena que cuando construyamos objetivos seamos lo más precisos posible. Siempre preguntémonos hacia dónde es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr precisamente en esos 3 meses. ¿Qué es esa parte de mi cliente que quiero conocer en esos 3 meses? Seguramente cuando empecemos a añadirle precisión, tengamos muchísimo más foco del trabajo que estamos haciendo. Mientras menos preciso sea, mientras más ambiguo sea, probablemente tengan menos capacidad de cumplirlos, porque el equipo no va a saber si lo cumplió o no lo cumplió. ¿Sí? Así que es súper importante eso y que eso de alguna u otra manera perfila la forma en la que debe ser construido un objetivo. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Tener clientes con experiencia memorable. Alguien me dirá, Cristian, pero alguien me dijo por ahí o escuché por ahí que necesitamos tener un verbo, necesitamos tener algo que me indique acción, y no necesariamente, ¿ya? Recuerden que buscamos ser lo más eficientes en todo y no necesariamente el verbo te ayuda, es más, muchas veces el verbo lo que hace es perjudica tu entendimiento del objetivo que estás teniendo, ¿no? No es lo mismo tener que haber tenido o lograr o buscar lograr que lograrlo. ¿No? Entonces, fue una conversación que acabo de tener justo hace unas horas con un equipo aquí en Perú, con el que estábamos aprendiendo un poco sobre OKRs. Y yo les decía, ¿no? Busca colocar un objetivo que me hable del momento final de haberlo cumplido y no del inicio. No te pongas en la posición inicial del objetivo, sino ponte en la posición final, que debes haber logrado al finalizar el periodo y tiene que ver con el cumplimiento de ese objetivo y cómo te miras en esa situación y no cómo te miras en la situación inicial. Y muchas veces la situación inicial tiene que ver con ese verbo, ya con el verbo el infinitivo, que algunos dicen que es importante, pero la verdad que no, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible que ustedes puedan situarse o situar imaginariamente a su equipo con un objetivo al final del camino y no al inicio, probablemente tengan mejor posibilidades de cumplirlo porque empiezan a mirar y a proyectar el cumplimiento desde la forma en la que definen el OKR, ¿sí? Así que por ahí podemos empezar muchísimo mejor a definir un objetivo. No es lo mismo ser o buscar ser la empresa número uno porque lo podemos ser o no lo podemos ser. Es mejor ser, ¿no? Entonces, somos la empresa número uno para trabajar en Colombia. ¿Sí? Entonces es muchísimo más fuerte un objetivo así que buscar ser la empresa número uno, que es algo que podría pasar, pero también podría ser algo que no podría pasar. Entonces, tengan mucho cuidado en esos pequeños detalles que de alguna u otra manera eh, ayudan. ¿Sí?
No sé si preguntas sobre objetivos. A ver, recomendable, ya eso es otra pregunta que resolvemos en un ratito. ¿Puedo repetir los objetivos Q1, Q2? Ajá, Jennifer. Un vicio bastante complejo que algunas organizaciones han tenido, ¿no? Y es que se plantean OKRs infinitivos que van a durar 20 o 30 años y de pronto lo que hacemos es tener OKRs que van avanzando de manera progresiva. En un trimestre tengo 3 resultados clave, les pongo una meta, el siguiente trimestre les pongo una meta más exigente y la siguiente una meta más exigente y así voy avanzando. Eso no son OKRs. Ya el OKR tiene que ver con la precisión. Entonces, si yo debería tener OKRs distintos entre un mes y otro, debería tener objetivos distintos y debería tener indicadores distintos. ¿Podría tener indicadores iguales? Sí, algunos probablemente porque vamos a seguir generando valor, vamos a tener generando ingresos o eficiencias y por ahí vamos a tener indicadores que se pueden ir repitiendo, pero entendiendo normalmente que la precisión de un objetivo debería ser tal que el objetivo debería en la mejor medida de lo posible acabarse al finalizar el trimestre y que el siguiente trimestre debería ser otro foco. Si están haciendo eso hacia el largo plazo, hacia el año, 2 años o 3, no sé, no es un OKR. Entonces están buscando mirar hacia otro lado. No es recomendable, estimada Jennifer. La recomendación del objetivo sin verbo. Está clarísimo la recomendación del objetivo sin verbo. Lo complicado es la correlación y coherencia de los que resultan. Vamos a ver una técnica, Karina, que seguramente te va a gustar ligado a eso. ¿Sí? Ya vamos a ver la parte técnica en la segunda parte de esta sesión. Así que quería que por eso vamos a responder también la pregunta de América. Vamos a resultados clave. Ya creo que por ahí quedó un poco más claro la parte de resultados clave. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de resultados clave? Lo primero que ustedes tienen que hacer entender en sus empresas es que los resultados clave mm, no son un compromiso absoluto, son una hipótesis, ¿ya? El haber planteado un resultado clave no implica que lo voy a cumplir necesariamente. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, ¿ya? Y les voy a ir contando. Un resultado clave es una hipótesis, les decía. ¿Ya? ¿Qué implica un resultado clave? Una forma de poder ir midiendo que estoy cercano a mi objetivo, ¿sí? En la medida que yo voy a hacer seguimiento de ese resultado clave, se supone de que al alcanzarlo, al terminarlo, o alcanzar esa meta, yo voy de alguna otra manera a alcanzar ese objetivo. No necesariamente es así, no es tan simplista como eso, ¿sí? Pero la teoría dice eso, ¿ya? Y ahora les voy a decir por qué no es tan simplista como eso. ¿Ya? Está compuesto por un indicador y un resultado clave, pero no es cualquier indicador, ¿ya? Y aquí viene la gran ruptura con la gestión tradicional de KPIs. Un resultado clave, un KR, representa, valga la redundancia, el resultado de mi trabajo, ¿ya? No representa mi trabajo. Yo no puedo tener un indicador que mida mi operación como resultado clave. Mi operación se mide con KPIs. Los KPIs son indicadores que miden tu día a día, la operación, el cómo estás haciendo tu trabajo. Ejemplo clásico, cumplimiento. Yo no puedo medir el cumplimiento del presupuesto como un resultado clave. Eso no es un resultado clave. ¿Sí? Eso es un KPI. Y está bueno, lo podemos seguir midiendo. Y ahí voy con la respuesta América. ¿Podemos trabajar OKRs y KPIs? Definitivamente sí. Y es parte del proceso de trabajo generalmente. El resultado clave mide el impacto, mide el beneficio o mide el valor que estoy generando, beneficio al cliente, valor a la organización, eso es lo que mide. ¿Ya? Y a eso debería apuntar ese indicador que yo conozco como resultado clave. Normalmente nosotros ponemos cualquier tipo de indicador que se nos ocurra, lo ponemos como resultado clave y no es así, ¿no? La avería, por ejemplo, ¿no? Yo tengo errores en producción, estoy en software, ya en errores de producción. Vamos a poner una meta de errores de producción para que el equipo no se equivoque. No, el problema no es así. El problema no es tan fácil de resolver solamente con un resultado clave. Lo que tú estás midiendo es el resultado de tu trabajo. ¿Qué pasa si tú arreglas las averías? ¿Qué impacta directamente? Ah, satisfacción de mi cliente. Ah, genial. Tu resultado clave no es la avería, es la satisfacción. El resultado de tu trabajo no es la avería, es la satisfacción. La avería es un medio, es probablemente el problema, el pain point que por ahí está saltando y que está haciendo que tu cliente no esté satisfecho. No vas a medir tu avería, no mide tu satisfacción. Entonces, eso es un resultado clave, es un indicador que te habla del resultado de tu trabajo, del qué es lo que vas a mover en tu cliente o en tu organización de valor y no es lo que tú vas a operar o qué es lo que vas a hacer internamente o operativamente para poder mover eso. Eso es un KPI.
¿ya? Y muchas de las organizaciones, y seguramente lo que están haciendo cada vez les habrá caído el 20, como lo dicen los mexicanos, de la diferencia entre un OKR y un KPI. El OKR siempre va a mirar el resultado de tu trabajo, el valor que estás haciendo, la satisfacción, el NPS, los ingresos, los ahorros, puedes medir eficiencia, puedes medir lead time, cycle time, el costo del retraso, eso es valioso, ¿ya? Eso es valioso. Yo jamás podría poner como resultado clave la velocidad de mi equipo, por ejemplo, si están ustedes en entornos de agilidad, porque eso no es un resultado clave, eso es un KPI, y ese KPI probablemente si eres más veloz, quizás entregas mayor valor, quizás puedes alinearlo a satisfacción, o quizás puedes alinearlo a ahorros, o tus averías puedes alinearlo no sé, a eficiencia, puedes alinearlo a satisfacción, a NPS, lo puedes alinear al costo del retraso, que puede ser un excelente indicador, pero no son alineadas a las averías. Las averías no son un resultado clave y lo estamos haciendo. El implementar el proyecto para mejorar las averías tampoco es un resultado clave, eso probablemente es una iniciativa, ¿no? Y está en otro nivel. El alcanzar la implementación de la primera fase del proyecto de implementación tampoco es un resultado clave, es un hito, ¿no? El comprar la herramienta o el software X para hacer pruebas unitarias o test unitarios para poder mejorar la calidad, eso tampoco es un resultado clave, eso solamente es un proyecto o un entregable o no sé, un paquete de trabajo quizás, pero no es un resultado clave. El resultado clave es un indicador que habla del valor que está generando en la compañía. Por eso, cuando yo les digo, vamos a hablar de OKRs, vamos a hablar de un vehículo de valor. Ahí toma sentido esto que les estaba diciendo al inicio, ¿no? Normalmente nosotros utilizamos cualquier tipo de indicador para subirlo como resultado clave o para llamarlo resultado clave, y ahí es donde surgen las confusiones normalmente oye, ¿esto es un KPI o es un resultado clave? Ah, ok. ¿Habla de tu trabajo o habla del valor que estás generando con tu trabajo? Ah, este indicador es mi cumplimiento de mi plan. No es un resultado clave. ¿Qué es lo que vas a hacer o qué es lo que vas a mover cuando cumples tu plan? Ah, voy a hacer que mi cliente esté más contento. Genial, mi satisfacción. Entonces, no midas el cumplimiento del plan o el cumplimiento del presupuesto. ¿Son cosas que te generan valor? No. ¿Son partes de tu operación? Sí. ¿Vale la pena hacer el seguimiento? Evidentemente, porque puedo gestionar y poder tomar algunas decisiones en torno a esto, pero no hablan del valor de mi trabajo. Y ahí está la diferencia entre un OKR y un KPI. Muchas de las organizaciones nos pintan muchísimas cosas diferentes de lo que es una diferencia entre un OKR y un KPI, tanto así que todavía siguen confundidos ustedes. Y la diferencia es muy sencilla. Si yo quiero hablar del resultado de mi trabajo, hablo de resultados clave. La misma palabra lo dice, resultados clave, resultados, resultados. Y si yo quiero hablar de mi trabajo, si yo quiero medir el cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo operativamente, eso es un KPI. ¿Vale la pena tener OKRs y KPIs? Por supuesto que sí. Así que con eso respondí tu pregunta, creo, América. ¿Sí? Entonces, les decía, una vez que yo empiezo a identificar cuál es el valor de mi trabajo, empiezo a darle valor a los OKRs. Los OKRs se han vuelto importantes no porque son una forma de poder ir haciéndole seguimiento como hitos a mis iniciativas, ni hacerle seguimiento a la forma en la que yo opero. Si es así, están haciendo mal OKRs, porque esa no es la naturaleza de un OKR. El OKR no es para medir tu operación. Para medir tu operación tienes tus KPIs y los puedes seguir utilizando. Tienes tu Balance Scorecard y lo puedes seguir utilizando. El Balance Scorecard muchas veces o normalmente está en función a los KPIs y está bien, puedes utilizarla como una herramienta adicional, pero esto no te habla de tus OKRs, esto no te habla del valor que estás generando, te habla de la operación que tienes que hacer para mover, y por eso en tu Balance también tienes iniciativas, ¿no? Y es que se van a medir, se van a mover a partir de tu operación, y está bien, está bueno eso, pero no confundamos, por favor, los objetivos, los resultados clave, el valor de tu trabajo con tu trabajo. Tu trabajo es una cosa, tu operación es una cosa, lo puedes medir, genial. El foco es qué es lo que estás logrando con operar. ¿Qué pasa si yo muevo la avería? ¿Qué pasa si yo muevo los reclamos? ¿Qué causa en mi cliente? ¿Qué causa en la organización? Si es en la organización, en mi cliente causo satisfacción. En mi organización puedo mirar o aumento de transacciones o aumento o incremento de la rentabilidad, o puedo mirar ingresos, puedo mirar porcentaje, volumen de ventas. mm, yo diré en qué nivel me quiero comprometer, ¿no? Si me quiero comprometer con los ingresos, con las ventas,
pero necesitamos empezar a conversar sobre el valor que estamos generando dentro de los equipos. Siempre les digo, cuando estoy hablando sobre OKRs, les digo que los OKRs terminan siendo una excusa para llevar el negocio a la mesa de conversación de los equipos. Es una excusa para llevar el negocio a la mesa de conversación de los equipos. Estamos en un entorno post pandemia tan complejo en donde vamos a buscar probablemente las mayores eficiencias posibles, que necesitamos herramientas que no solo hablen de mi trabajo, sino del valor que estoy generando, porque probablemente ese valor pueda ser un indicador de mantener o no a un equipo en mis próximos meses. ¿Ya? Por eso se está haciendo valioso el utilizar bien los OKRs, el agarrar el concepto de la utilización de OKRs. Ahí está el valor. Ya no es simplemente es un ejercicio dinámico que nos va a ayudar a conversar un poco y a vernos las caras. No va por ahí, ¿sí? No sé si hay preguntas sobre esto en particular. A ver, Karina, ¿qué nos dice? Está clarísima la recomendación. ¿Cuál sería la estrategia para la definición de carreras? Eso lo vamos a ver. Si el objetivo es la agilidad, no, el objetivo no es agilidad SEOANE. El objetivo es que tú vendas más, de que tu cliente esté más contento. La agilidad es un medio. ¿Sí? La agilidad de organización es un medio. La velocidad jamás va a ser un resultado clave. La velocidad es solo un indicador, un KPI. En desarrollar un producto o servicio es un resultado clave. No, no es un resultado clave. No, ¿cómo es ventaja competitiva poner producción, servicio al cliente y un antipatrón? ¿Cómo lo entiendo? Sí, lo que hace Safe, discúlpenme, pero no es cualquier cosa menos, no es ni agilidad, ni tampoco hacen OKRs. Y por ahí en esta última actualización creo hablaron sobre OKRs, pero cualquier pachotada dijeron sobre OKRs. Sí, así que hay una gran deuda todavía en Safe, no solo con la agilidad, también seguramente con los OKRs. Pero no, el objetivo no es la agilidad, no es llevar agilidad a la organización. La agilidad de la organización es un medio para volver o más eficiente tu organización, o es de pronto para acercarte al cliente, o es para vender más, o es para generar algún tipo de eficiencias. Esos son los objetivos. La agilidad no. La velocidad tampoco. De pronto el cliente puede decir, oye, cada vez que me sacas nuevas funcionalidades, yo estoy contento. Ok, mide el valor de esto, mide la satisfacción de ese cliente, mide el NPS. Eso es lo valioso, no que generes mayor velocidad o que entregues valor o que entregues cosas más rápido. Está bueno eso para un equipo operativo, pero el cliente no le importa si sacas dos cosas hoy o una cosa hoy y una cosa mañana. Lo que importa es que lo que saques es lo que necesite y lo que tenga ya es lo que haya necesitado. Que por ahí pueda añadirle algunas cosas más para mejorar sustancialmente su satisfacción, sí, seguramente. Pero tenemos que ser muy críticos con qué es lo que consideramos valor y eso son parte de las conversaciones que se deben generar dentro de los equipos. Clarísimo, el error que nos llenamos de keywords para un objetivo cuando son KPIs. Así es, quedamos en el error de aplicar la fórmula acción casi. Eso es un desastre, Karina, y ya entenderás por qué les decía que cuando nosotros hacemos buenos OKRs probablemente no tengamos más de dos o tres, exagerando. ¿Sí? He tenido muchos equipos, muchos trenes, muchos tribus que tienen un solo OKR, porque el foco de valor en un trimestre es poquito. No es tan marcado como parece. Al menos no tenemos todavía la madurez que quisiéramos en agilidad como para poder generar mucho valor en un trimestre, ¿no? Todavía los trenes y las tribus y las cadenas de valor que tenemos en Latinoamérica están todavía bastante incipientes, están avanzando en su modelo de madurez. Entonces, tranquilamente con una mano podemos contar lo valioso que vamos generando, los indicadores valiosos que vamos a ir moviendo dentro de la compañía. Podrían ser más, evidentemente. Cada naturaleza es distinta, pero son muy pocos, ¿no? Son muy pocos que por ahí puedan tener. Pero sí, Karina, tal cual lo dices, es un error. Ahora sí ya lo entendí. Qué bueno. Si un KIAR de 3 o 4 se ha definido, no se logra el 100%, podríamos dar por cumplido. Es interesante esta pregunta. Leonardo, muchas gracias por la pregunta. Si un KIAR de 3 o 4 que se han definido no se logra cumplir al 100%, ¿podríamos dar cumplido el objetivo o cómo se manejaría este escenario? Ok, qué interesante pregunta, ¿ya? ¿Cuándo pasa esto, Leonardo? ¿Cuándo pasa que tienes esta duda cuando tú no tienes un objetivo preciso? Cuando tu objetivo es ser más eficiente, tú dices, ok, me puse 4 indicadores, de los 4 cumplí 3. Puedo haber dicho que soy sostenible?
Y quizás, y quizás por ahí surge la duda porque el objetivo por sí mismo no es validable, ¿no? Pero mira los objetivos que se estoy colocando como ejemplo, ¿no? Clientes con experiencia memorable. Por ahí sí puede ser un poco difícil de entender qué es memorable y por ahí los indicadores pueden ayudarte. ¿No? Pero, por ejemplo, empresa número uno para trabajar en Colombia. Es algo que yo puedo verificar por sí mismo si soy o no soy, probablemente con el Great Place to Work, si ese es el sistema de medición o de evaluación que estoy teniendo. Entonces, puedo validar sin necesidad de cumplir los resultados clave, o sea, sin necesidad de mirar los resultados clave, evidentemente que sí. Quiero tener el parqueadero más rentable de Medellín. ¿Puedo saber eso o validar si lo cumplí o no cumplí? Sí, ya, independientemente de la naturaleza que por ahí puedas ir tener de tus resultados clave. Entonces, en la medida que tú tengas un objetivo más exacto, estas preguntas van a dejar de ser importantes. ¿Por qué? Porque el motivo, el objetivo, la meta de un OKR es que se cumplan los O. Los resultados clave son una hipótesis y ahora me despliego un poquito en contarles por qué les considero una hipótesis, por qué son una hipótesis. ¿Sí? Yo tengo un objetivo y sobre el objetivo me toca empezar a definir qué cosas van a hacer que este objetivo se cumpla. Ya sobre estas cosas que yo defino van a haber algunas cosas que controlo y unas cosas que no controlo. Yo no puedo definir un OKR sobre cosas que no controlo. Esto me pasó también en el ejercicio que les comentaba que estaba haciendo en la tarde con un equipo aquí de una telco, o con un conjunto de POs de una telco aquí en Perú conocida. Y me hacían esta pregunta, ¿no? Me decían, oye, Cristian, yo soy de parte del equipo del front de averías o de reclamos, pero a mí me han generado un OKR, ni siquiera los han generado, se lo han generado a ellos un OKR para que responda por todo el tema de reclamos. Cuando hay diferentes áreas que intervienen en el proceso, pero que no tengo ningún tipo de control de su trabajo. Ellos tienen sus prioridades propias y tienen su forma propia de gestionar. Entonces yo me estoy sacrificando por ellos. Y cuando los busco no me quieren dar reuniones y cuando quiero poner en agenda algunas cosas, tienen un día a día, un BAU complejo, complicado y de pronto se les dificulta ponerse metas o ponerse algunos compromisos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo si mi OKR no lo puedo controlar? Yo lo que les decía es, tú no puedes tener un OKR ligado a algo que tú no controlas. El definir un OKR por naturaleza tiene que ser de algo que tú controlas, que tu trabajo mueve, no que el trabajo de otros mueve. Ya, si por ahí pasa eso, probablemente tengas un OKR que no te corresponde a ti, sino corresponde a un nivel superior que tenga que mover todo eso y que tenga que coordinar o sincronizar. Si por ahí necesitas, o la primera sugerencia que te doy es primero ajuste ese OKR en función a tu porción de torta que te toca comer y que te toca controlar, ¿no? Sobre eso. Si hoy estás midiendo todos los reclamos, quizás valga la pena solamente mirar el servicio que tú estás brindando de front al reclamo y no todo el sistema de reclamo porque no lo controlas. Entonces, ajusta hacia ahí, ve hacia lo que controlas y un OKR debe estar en función a lo que controlas. Pero ¿qué pasa con lo que no controlas? Va a impactar en el objetivo también, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ahí es donde nacen la necesidad de anexar los resultados, los OKRs en general, con una buena gestión de riesgos, ¿ya? Si algo nos hemos dado cuenta en estos últimos años o en estos años haciendo OKRs es que definitivamente hay una relación muy importante entre el cumplimiento de OKRs y la buena gestión o mala gestión de los riesgos, ¿sí? Diría que en Perú, nosotros que somos bastante gastronómicos, que trabajar con OKRs es como lo que los OKRs y la gestión de riesgos es como el ceviche y el ají. No podemos vivir sin ambos, ¿no? Y lo mismo pasa con los OKRs. Yo no puedo vivir o no puedo hacer OKRs sin una buena gestión de riesgos. Riesgos, sabemos que cada dependencia es un riesgo. Entonces, si por ahí algo se mueve en una dependencia de operacional de un equipo, probablemente haga de que ese entregable no se genere en el momento en el que habíamos pensado y que el valor generado por ese entregable no sea el que estamos buscando. Entonces, finalmente lo que voy a terminar haciendo es que no voy a cumplir el resultado clave y quizás no cumplir el objetivo. Por eso la importancia de gestionar los riesgos. Entonces, yo les decía eso, ¿no? Por ahí tengo factores que no controlo, tengo factores que controlo, yo defino mis OKR sobre los factores que controlo, sobre lo que no controlo debería ir a los riesgos, lo que controlo sobre eso tendría que preguntarme cómo medirlo y por ahí tengo una prioridad sobre eso que no controlo, perdón, voy a tener que priorizarlo para elegir algunos cuantos y sobre esos cuantos buscar convertirlos en indicadores para terminar como resultados clave.
¿sí? Pero van a haber muchas cosas que voy a dejar en el camino, lo que no controlo, lo que no está priorizado, y que de alguna u otra manera van a impactar sí o sí en el proyecto. Que no lo esté mirando, que no lo esté observando es una cosa, que de pronto no lo gestione es otra, ¿no? Pero van a estar ahí. Entonces, por eso le llamamos una hipótesis. Nosotros estamos pensando que hay un conjunto de indicadores que yo voy a elegir de todo el abanico de posibilidades que tenemos, que al controlarlos y al ponerles una meta, yo voy a cumplir el objetivo. Pero esto no me dice realmente que son los únicos, ¿no? Y como no van a ser los únicos, van a haber otras cosas que se van a mover y que puedan hacer que tu objetivo no se cumpla. Entonces, no deberías asumir que necesariamente al cumplir el objetivo, el resultado clave, tu objetivo se cumpla. O que al no cumplir los resultados clave, tu objetivo no se cumpla. Puede pasar eso por diversas circunstancias, sobre todo estos factores que no estás controlando y o los que controlas pero no estás monitoreando. Entonces, eso puede ser muchísimo más complejo de lo que parece. Por eso te decía, no solamente es esa hipótesis de, ok, cumplo el resultado clave y ya cumplí el objetivo. No es tan sencillo como parece en la vida real. En el libro todo funciona así, pero en la vida real no funciona así. Entonces es importante tenerlo como referencia, como reflexión también, ¿sí? Así que por eso les decía, hay que tomar los resultados clave como una hipótesis. Nosotros estamos asumiendo que el resultado clave tiene entre características ser agresivo. ¿Qué quiere decir la agresividad? Quiere decir inspiración. Y inspiración quiere decir retador. Y retador quiere decir que debe ser un indicador que no sea tan fácil, una meta que no sea tan fácil de cumplir. Si esto es así, es muy probable de que no cumplamos el OKR. Esa aspiracionalidad es mi riesgo. Mientras más aspiracional soy, menos posibilidades tengo de cumplir el objetivo. Mientras menos aspiracional soy, quizá tenga más oportunidades de cumplir el objetivo. ¿Qué define eso? El hambre del equipo. ¿Qué tanto quiere hacer el equipo? ¿Qué tanto quiere exigirse? ¿Qué tanto quiere esforzarse? Evidentemente, equipos más maduros exigen más, equipos menos maduros exigen menos. ¿Sí? ¿Puedo controlar eso? No. ¿Ya? Pero sí puedo empezar a mirar, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos el análisis de capacidades, que tiene que ver principalmente con evaluar el trabajo que yo tengo versus los OKRs que yo he definido y las metas que he definido. Con lo que tengo programado para el trimestre, ¿me alcanza para mover todos estos OKRs que he elegido en la magnitud que he elegido? Si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es no, estás en problemas. Normalmente eso lo vemos en la certificación que les decía, que le llamamos OKR Design, que tenemos nosotros y exploramos mucho ese tema de diseño, exploramos mucho por ahí el detalle del análisis de capacidad, que es fundamental al momento de definir OKRs, ¿no? Si por ahí alguno quiere ir observando algo sobre estas certificaciones, lo pueden ver aquí en el mural que les he compartido. Para las personas que están recién ingresando, les comparto el link y el link del sorteo. Vamos a sortear una beca para esa certificación y 12 mis becas para los que estén interesados. Se pueden inscribir aquí, por favor, en el último link, y el primer link es del mural. En la parte de aquí abajo ven certificaciones, le dan clic y por ahí seguramente, al menos las 3 primeras que ya están programadas para estos próximos meses, pueden tener acceso a ellas y poder ver un poco el detalle de lo que estamos conversando, ¿sí? Dicho esto, les decía, ¿no? El resultado clave es una forma de medir el trabajo que estoy teniendo, está basado en outcomes. A esto le llamamos esto de valor, ¿no? Me he referido a ellos como un vehículo de valor, una forma de representar el valor, pero realmente la palabra más genérica con el que hablamos sobre este valor es outcome. Seguramente muchos lo van a escuchar, ¿no? Y la diferencia entre un output y un outcome, ¿no? El output te habla del trabajo, el outcome te habla del resultado del trabajo. Mucho de lo que estamos buscando es que los OKRs estén ligados a ese resultado del trabajo. ¿Sí? Lamentablemente no nos ha hecho mucho bien el libro Mide lo que importa, ¿no? Porque mucho de la forma en la que está descrito sus resultados clave están ligados a hitos, están ligados a proyectos, están ligados a entregables. Entonces, ya ha habido una evolución bastante larga, diría, de unos 12 años, porque creo que el libro se escribió en el 2010, 2012, 2011. Sí, así que ya hay una evolución bastante fuerte de lo que son OKRs y hoy en día muchas organizaciones, muchos trainers, mucha gente todavía está basándose como referencia en algo que ya evolucionó hace 10, 11 años. Sí, así que no es una buena idea tener al libro como una referencia absoluta en cuanto a ejercicios, sino hay que empezar a mirar algunos referentes que les pueda dar a ustedes muchísimo más
exactitud de lo que hoy en día trabajamos y conocemos como OKR. No es lo mismo del libro, no les sugiero que lo tomen como una buena, como buenos ejemplos que, dentro del libro, ¿no? Características, yo les había dicho un máximo 3 objetivos, resultados clave, entre 2 a 5 resultados clave por cada objetivo, ¿no? El promedio generalmente suele ser 3 y 4, ya no, generalmente prefiero tener 2 OKR separados que tener OKRs con 5 resultados clave, no es lo ideal, ¿sí? Cuantitativos porque todos están basados en indicadores, como se dan cuenta, basados en outcomes porque hablan de indicadores de valor, son agresivos porque de cierta manera están buscando que el reto sea exigente, específicos, verificables, y de cierta manera el hecho de ser indicadores ya los lleva a eso, ¿no? Algunos ejemplos que por ahí les puse, si yo quiero tener clientes con experiencia memorable, sé que tengo que reducir reclamos y tengo que incrementar satisfacción. ¿Puedo añadir algunos otros indicadores más? Sí, definitivamente. Pero por ahí 2 ejemplos que les puse cortos son disminuir en 3.700 reclamos y alcanzar un 82% de satisfacción al cliente. Yo les decía también, a veces se empeñan en ponerle reducir en 3.700 reclamos por cobros indebidos dentro del área tal para el equipo tal. No, los resultados claves solo son indicadores y metas. Indicadores, reclamos por cobros indebidos, meta, disminuir en 3.700. Yo le pongo un menos para evitarme la fatiga de estar escribiendo tantas palabras, ¿no? Un menos es disminuir en 3.700. Incrementar en 12% el clima organizacional. Solamente le pongo clima organizacional, 12% que es la meta, y si vamos a incrementar, seguramente le pongo un más, si vamos a disminuir un menos, y si es una meta exacta, el 82%. Y aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Si quiero ser la empresa número 1 para trabajar en Colombia, sé que tengo que disminuir evidentemente la rotación. Si disminuye la rotación es que la gente se quiere quedar, y si se quiere quedar es porque algo bueno hay dentro de la empresa. Incrementar el 12% del clima organizacional es porque sé que el clima tiene que moverse positivamente para que sea una buena empresa para trabajar y que la gente recomiende el trabajar en la empresa, evidentemente el NPS, ¿no? Entonces, en la medida que esos indicadores pueden ser algunos más también, pero principalmente esos 3 se muevan, seguramente puedo ser la empresa número 1 para trabajar en Colombia, habiendo cumplido en gran medida estas metas que me estoy poniendo, porque seguramente me equiparan o me ponen en los primeros lugares, ¿no? Entonces, por ahí va el valor de un resultado clave, ¿no? Es como una especie de un indicador que me ayuda a saber si el objetivo se está cumpliendo, ¿no? Pero el objetivo debería ser, en la medida de lo posible, validado por sí mismo y no por la necesidad de un resultado clave. En la medida que podamos lograr esto, seguramente estamos teniendo buenos OKRs. Y en la medida que puedan ser lo más precisos posible, seguramente también vamos a tener mejores beneficios. ¿Sí? Preguntas. A ver. Preguntas. Si tienen preguntas pueden hacerlas en el chat, ¿sí? ¿Es válido tener un solo QR para un objetivo? No, no podría tener un solo resultado clave porque no debería ser una única forma de validar. Si probablemente tengo un solo resultado clave es porque mi objetivo es un desastre y es probablemente un proyecto o es un indicador. Y lo único que he hecho es repetir el indicador o referirlo de alguna otra, con algún otro nombre. Entonces quizás no sea un objetivo. ¿Ya? Entonces, no es una buena idea tener solo un QR. Probablemente si eso pasa y no encuentran otro es porque algo han hecho mal, ¿sí? Pero en promedio entre 2 a 3 objetivos, a 3 resultados clave como mínimo por cada objetivo. Cristian, por favor, ¿podrías darnos un ejemplo para aclarar el QR esté basado en outcomes? Dice Dayana. Mira, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Yo podría medir, por ejemplo, clientes con experiencia memorable. Ya podría decir, por ejemplo, un KPI podría ser aquí promedio, o, no sé, el número de reclamos por mes. Ya, es como una gran bolsa de todos los reclamos que genera, ¿no? Aquí estamos hablando de reclamos por cobros indebidos, es una partecita de la torta. Número de reclamos por mes puede ser un buen KPI, y ahí está la diferencia. Ya, yo podría decir disminuir en 10% los reclamos, ¿sí? Está bien, puede ser un buen indicador. Eh, pero si quisiera tener un mal indicador, podría ser, por ejemplo, no sé, ligado a, se me ocurre, la cantidad de horas que el equipo
y se involucra en la resolución de reclamos. Ya ese podría ser un mal indicador, ¿no? Mm, X cantidad de horas de equipo respondiendo reclamos, ¿ya? ¿Cómo podrías incluso mejorar ese indicador de reclamos? Podría decir, el costo, cuánto es que me cuesta por el... Imaginemos que nuestra meta son 15,000 reclamos al mes, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta o cuánto ahorro al mejorar esos 3,700? Evidentemente hay un involucramiento de personas para resolver ese reclamo. Si yo puedo alcanzar o definir cuánto es lo que estoy ahorrando por estos 3,700, puede ser un mejor indicador incluso que el de reclamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a ir buscando, Dayana, ¿no? Buscar keywords que me hablen del valor de mi trabajo y no del trabajo per se que voy a hacer. Incluso por aquí podríamos decir que si nos vamos como que al detalle, esto podría ser tranquilamente un KPI. ¿Sí? Es como entender la contribución del proyecto a una estrategia. En empresas ya maduras, tener una contribución de los proyectos nuevos es difícil de medir. Sí, así es, Vane. Es muy difícil de medir. Por eso les decía que es un gran cambio de paradigma el trabajar OKRs. No es tan sencillo como nos lo han venido contando. Sí, es empezar a identificar el valor de tu trabajo. Por eso les decía a algunos chicos, a los chicos ahora en la tarde que les decía que estaba acompañando y ayudándolos a entender un poco mejor sobre OKRs. Les decía, lo más valioso de trabajar con OKRs no es tener una buena definición, que el objetivo esté bien definido y que el resultado esté bien definido. La meta de trabajar con OKRs es la conversación que se genera para la definición de OKRs. Es el entender, el análisis, la reflexión que generan en torno al valor que están generando y cómo es la mejor y cuál es la mejor manera para poder medir ese valor. Lamentablemente, hoy estas conversaciones no se generan en Latinoamérica o no se generan en la mayoría de equipos. Ya son muy pocos equipos que son conscientes del valor que están generando. Y lamentablemente esto está pasando factura y va a pasar factura en los próximos meses que venga una recesión bastante fuerte en todos nuestros países. Así que en la medida que nosotros podamos tener estas conversaciones importantes entre los equipos que nos permitan de alguna u otra manera saber que determinado actividad está generando valor, que nuestro trabajo está generando de alguna u otra manera valor en la organización, pueden ser herramientas tan importantes como para saber o para determinar si un equipo se queda o sale de la compañía, ¿no? Entonces, se vuelve o se va a volver una herramienta bastante importante en los próximos meses y diría en los próximos años de recesión que nos va a tomar a nosotros salir de todo lo que pasó por el COVID y la reciente guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? A ver, ¿se puede agregar keywords que están en el transcurso de la ejecución de alcanzar el O? Leonardo nos dice, ¿se puede agregar más keywords en el camino? Y la respuesta es sí, ¿ya? Pero hay que entender que si yo agrego un keyword es una clara muestra de que no hice un buen ejercicio de definición de OKRs. Lo peor que puede pasar es que yo haya definido 5 keywords y que o sea, esté absolutamente seguro que son los 5 keywords y que me haya ido con eso y que en el camino me haya dado cuenta que era un desastre y por eso tenía que sumar otro. Ya, ese es la peor muestra de cómo se llama, de que me fue mal o que definí mal el OKR. Si por ahí tengo dudas, no soy tan valiente, no me aseguro de 5, prefiero agregar 3 o 2 y tener como que capacidad para agregar algún OKR más en el caso que tenga descubierto, que lo pueda descubrir más adelante en el camino. No me voy a ir a elegir el máximo posible para después añadirle más indicadores. ¿Por qué? Porque este análisis de capacidad se va a ver perjudicado literalmente, ¿no? Porque tú tienes un plan que está definido dentro de un trimestre, dentro del tiempo en el que vas a definir esto. Si ese plan se mueve, va a implicar que vas a necesitar presupuestos para mover ese nuevo KIAR, ¿no? Porque puede ser que no tengas proyectos ligados a mover ese nuevo KIAR que estás agregando y que quieres medir. Entonces, lo que te va a pasar factura es al final cuando termina el trimestre y tengas que enseñarle a alguien el cumplimiento de tus resultados clave o el valor que está generando, ¿no? Entonces, puede ser de que justamente ese resultado clave que pusiste adicionalmente a mitad de camino no te alcance ni siquiera para medirlo o para poder evidenciar su movimiento, ¿no? Entonces, eso puede ser perjudicial para el equipo. En la medida de lo posible, una buena definición de OKRs debería garantizar que no tengas la necesidad de agregar ningún resultado clave adicional. Si lo has definido muy mal, probablemente sí tengas que necesitar algún OKR. Y la culpa no es de los OKRs. ¿Algún otro libro que sea un mejor referente más actual, porfa? No hay muchos libros de OKRs. Igual les he compartido aquí una bibliografía que pueden utilizar, Kelly.
Aquí al final. Aquí hay una bibliografía que pueden utilizar. Yo les recomiendo por ahí, si tienen la posibilidad de leer en inglés, este libro es espectacular en el tema de OKRs. Este de aquí. Sí, el Radical Focus. Solamente está en inglés, lamentablemente. Ya, igual creo que en octubre debería sacar mi libro, así que ya se los voy a ir compartiendo. Esperaría que haya muchísimo más información de lo que les estoy contando rápidamente en este ejercicio, ¿sí? ¿En qué momento utilizar los OKRs en un proyecto de diagnóstico e implementación en cada etapa? ¡Ajá! John, gracias por traer este vicio tan enorme que tenemos también al utilizar OKRs. Los OKRs no están diseñados para medir proyectos. Los OKRs no están diseñados para medir proyectos. Los OKRs no están diseñados para medir proyectos. Los OKRs están diseñados para trabajar, para evidenciar el valor del equipo como unidad mínima. Quien les diga que están diseñados para medir proyectos jamás en su vida ha entendido los OKR o la naturaleza de un OKR. ¿Por qué? Porque habla del resultado del trabajo, no del trabajo. Y tú como equipo probablemente trabajes más de un proyecto. Es muy, muy, muy raro que un equipo trabaje una sola iniciativa en la vida, en la operación, en su día a día, en lo que fuese, ¿no? Entonces imagínate que un equipo X tenga, no sé, gestionando 3 proyectos. Si yo tuviera el máximo de OKRs, tendría por cada uno tres OKRs, 3 objetivos y 15 resultados clave como máximo, ¿no? Entonces el equipo tendría que gestionar 6 objetivos más 30 resultados clave y es una brutalidad. Sí, por eso te digo, que les haya dicho que es para gestionar proyectos, no entendió los OKRs. ¿Sí? Entonces no es una buena idea, no es una buena idea llevar OKRs a proyectos, jamás lo será. Los OKRs están diseñados principalmente para llevarlos como unidad mínima al equipo. Es el resultado del equipo, de todo el trabajo del equipo, que tiene que ver más allá del proyecto. ¿Ya? El impacto del trabajo de un equipo va más allá de los proyectos que genera o que gestiona, ¿sí? Porque también les decía, ¿no? El trabajo de un equipo no solamente es hacia su operación, sino también es hacia la colaboración en el sistema en el que pertenece. Entonces, independientemente de que por ahí tenga 2 o 3 proyectos que él ejecute, va a tener que colaborar con otros y seguramente tendrán dependencias con él. Y esas dependencias tienen que manifestarse también en las OKRs. ¿Dónde quedarían si por ahí no están concebidos en el proyecto? Se pierden. Entonces, no, no. ¿Sí? Listo. A ver, para un clúster de proyectos para el equipo RTA, como propone SAFe para la alineación de trenes, para la estrategia, bueno, por eso le decía que el SAFe es, ah, tengo muchas, quizás mis prejuicios de SAFe son muy altos, ¿ya? Pero así, sinceramente, el modelo de SAFe con OKRs es un desastre, completamente. No he conocido una organización que le vaya bien con SAFe, OKRs y portafolio todo junto en un ejercicio, hasta ahora. Y eso que estoy en una de las organizaciones hoy en día que hace mejor SAFe de Latinoamérica. Ya se imaginarán cuál es la telco en la que estoy trabajando. Pero no, aún así. Ya, entonces no es un buen approach el de SAFe con OKRs. Te invitaría a mirar fuera de SAFe a la gestión de portafolios. Es más, si me siguen por ahí en YouTube, tengo algunas charlas que doy sobre portafolios y OKRs que se distan bastante de la mirada de SAFe y que tiene que ver con eso, Soane, que nos acabas de comentar sobre los clusters y todo esto internamente. Te puede servir porque es un caso de éxito que tuvimos en una financiera en Perú. Así que te invito por ahí a revisar los videos que tengo en mi cuenta de YouTube. Ahí hay un caso específicamente sobre portafolios, ya, así que por ahí seguramente te dejará algunas ideas. Espero que sí. Sí. No sé si hay más preguntas sobre OKRs, sobre esto que hemos trazado. Genial, genial, está bien, está súper. Si le funciona, genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. Así como se ven unos OKRs en un modelo real. No necesariamente son los mejores OKRs del mundo. Fue el primer ejercicio de OKRs de una organización en Ecuador con el que trabajamos hace 18 meses. Ellos eran un banco, ¿sí? Y tenían 3 OKRs como organización. Clientes con experiencia memorable, así le llamaron, duplicar su utilidad neta y ser el principal medio de pago en retail, en el retail. ¿Por qué?
son parte de un grupo económico y colocan sus tarjetas de crédito en uno de los centros comerciales de este retail y buscaban que sea el principal medio de pago, ¿sí? Dicho esto, clientes con experiencia memorable, ¿cuáles son sus resultados clave? Ellos tenían la siguiente hipótesis. Para tener clientes con buena experiencia, primero busco llevar a mis clientes digitales. Normalmente entendieron que la operación como tal no era tan buena, la atención al cliente no era tan buena y la mejor manera de buscar mejorar eso era llevarlos a digital, ¿no? Entonces buscaron llegar al 65% de sus clientes tener productos digitales. Disminuir con eso el 31% de los reclamos, porque ya todo se va a hacer de manera más automática y seguramente menos sujeto a error material humano, y por ahí alcanzar el 8.1 de NPS en la compañía, que tenían bastante más bajo, ¿sí? Entonces ellos decían que para tener clientes con experiencia memorable tenías que tener primero productos digitales, segundo con ello disminuir reclamos, y que esto debería llevar a que tu compañía tenga un NPS muchísimo mayor, ¿sí? Esta es la lógica que tienen para poder definir un OKR, ¿no? Quiero duplicar mi utilidad neta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para duplicar mi utilidad neta? A llegar al 13% de ratio de pérdida neta, incrementar el 25% de los ingresos financieros, incrementar el 12% de la eficiencia operativa y alcanzar 19% en utilidad de nuevos productos. Esos eran sus resultados clave, ¿sí? Entonces, ¿cómo cierro esta parte rápidamente? Primero que los OKRs se habrán dado cuenta que no son tan sencillos como parecen, ¿sí? Son bastante más complejos porque hay mucha estrategia detrás, ¿no? Y muchas veces se hacen OKRs como buenas intenciones y no está mal, pero cuando empiezas ya a profesionalizar, como dicen algunos, necesitas entender esto de una manera muchísimo más profunda y robusta, ¿no? No es tan ligeros como parecen o como algunos los han pintado lamentablemente, ¿sí? Les comparto un poco mi técnica o la técnica que utilizamos en Agile Quest para poder definir OKR, ¿sí? Rápidamente, y no sé si nos alcance para el ejercicio, creería que no. Mm, si un equipo nos dice quiere tener sus OKRs, pero la empresa aún no lo tiene, ¿realmente podría sumar en algo? Lo respondemos con esta parte del diseño, Kelly. Espero que sí, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que definir o hacer o tener para poder elegir mis OKRs? Para poder tener mis primeros OKRs. Lo hemos resumido en una serie de 6 pasos, ¿sí? Que van a ser como que de alguna u otra manera ajustar muchas cosas que de pronto estaban pendientes. ¿Ya? A mí me gusta llamar a esto contexto, ¿ya? Se necesita contexto para empezar a hacer OKRs. No es simplemente un ejercicio en el que se reúnen de la nada un equipo para poder trabajar. Hay 3 fuentes de ese contexto que vamos a tener que ir buscando. Primero, los OKRs del nivel superior al que corresponda, ¿no? Yo soy del equipo de inducción de recursos humanos, tengo que mirar los OKRs de recursos humanos, porque probablemente algunos resultados clave de recursos humanos tenga que yo que ejecutar o que trabajar o que abordar, ¿sí? Entonces, por ahí, ese es el primer contexto que yo voy, o el primer punto de contexto, ¿no? Ver si arriba mío hay OKRs. En el caso de lo que coloca Kelly en el chat, no existe eso. Por eso solo una fuente, por eso tenemos otras dos, ¿ya? Primero eso. Segundo, deberíamos tener algún tipo de acercamiento con los principales stakeholders de nuestro trabajo, de nuestro equipo, ¿no? Por ahí nuestro jefe, por ahí algún gerente principal, por ahí algunos equipos, tribus, trenes que por ahí le generamos servicios o trabajamos en conjunto. Debería mapear al menos unos 3 o 4 y debería buscar tener reuniones con ellos. Y ahí va la respuesta, Kelly. Si no tienes la posibilidad de tener OKRs arriba, tu forma de ganar alineamiento tendría que ser con esto, con esos stakeholders. Ahí donde le puedes preguntar cuáles son sus expectativas para nosotros, para el trabajo de nuestro equipo, para los objetivos de nuestro equipo para el próximo trimestre, cuáles van a ser las prioridades que él cree o consideran que deberíamos tener en función a ayudarle a hacer mejor su trabajo, es decir, a trabajar en conjunto, y de pronto algunas necesidades puntuales que van a necesitar dentro del siguiente trimestre. Son como 3, 4 cositas que por ahí pueden buscar, obtener y de alguna u otra manera ganar alineamiento, ganar foco sobre lo que es importante. Ese es el segundo, ¿sí? Las expectativas de sus principales stakeholders. Y el tercero, ¿sí? Y el tercero son las prioridades que ustedes han elegido
para el día a día, para su trimestre, ¿no? Si están trabajando en Ágil, probablemente su Product Owner haya definido cuáles van a ser las prioridades que van a abordar ustedes dentro del trimestre. Esas prioridades deberían estar representadas. Si son un tren o una tribu, seguramente van a caer de algún lugar esas prioridades y o en función al trabajo programado que van o presupuestado que van a tener dentro del trimestre, ¿no? Entonces, eso me permitirá saber cuáles son las 3 prioridades o menos prioridades que se tengan dentro del trimestre y a partir de eso nace un objetivo, ¿sí? De tener esos 3 o al menos 2 de esos 3 condicionantes como contexto, ¿no? Los OKRs de un nivel superior, los, las expectativas de los stakeholders y por ahí las prioridades del equipo, ¿sí? Probablemente las prioridades puedan ser ajustadas o reajustadas a partir de las expectativas y de los OKR que se tengan en el nivel superior. Y eso depende mucho de las características que hayan tenido como organización y como equipo de gobierno, ¿sí? Imaginemos que tenemos 3 prioridades: eficiencia, utilidades y cultura dentro de este equipo. Yo el Product Owner nos dijo que esas van a ser nuestras prioridades. Entonces, cogemos la primera prioridad, eficiencia, y me pregunto, ok, tengo 3 meses. ¿Qué quiero lograr o hacer o tener de eficiente dentro del primer trimestre para apuntar a esta prioridad? ¿No? Entonces alguien me dirá, mira, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar la eficiencia del equipo comercial. Es nuestro talón de Aquiles en este trimestre. Entonces ese va a ser el foco. Ok, no me hago muchos problemas y sobre eso construyo mi objetivo. Sencillo, por ahí puedo cambiar las palabras, puedo hacerlo muchísimo mejor seguramente. Recomendación, póngale un timebox. No, nunca define un OKR a tiempo abierto, porque probablemente puedan tomarse todo el trimestre haciendo priorizando o dándole palabras bonitas o mejorando el wording en el objetivo. Así que pónganle un timebox. Dependiendo del tiempo que tengan, dedíquenle algunos minutos o un poco más de tiempo, dependiendo de la capacidad disponible que tengan, entendiendo que vamos buscando eficiencia, ¿sí? Ojo. Una vez hecho esto, elegido el objetivo, voy a empezar a determinar factores de éxito. ¿Qué le llamo un factor de éxito? Todo aquello, todo aquello que debo cumplir o debo hacer, o debo tener, o debo lograr para que mi objetivo se cumpla. Si quiero mejorar la eficiencia de mi equipo comercial, ¿qué tengo que tener en cuenta siempre? Las autorizaciones, la velocidad de autorizaciones, las autorizaciones en general, evidentemente el teletrabajo, pues estamos en teletrabajo la mayoría, o algunos, estimaciones más precisas, el software que gestiono, los tiempos de atención, la burocracia, la capacitación de líderes, la transparencia de los datos, las eficiencias de reuniones, actividades secundarias que por ahí me quitan foco de mi proceso de comercial, de mi core comercial, capacidad disponible, reportes, metas, etcétera. No todo lo que yo determino como equipo que va a sumar para poder cambiarse debería estar mapeado de alguna forma, ¿sí? A esto le llamamos factores de éxito. Punto 3 es, ok, yo ya me di cuenta, perdón, yo ya me di cuenta de que hay un montón de cosas que van a hacer que mi objetivo se cumpla, que el éxito de mi objetivo se cumpla. De todo esto, ¿qué controlo y qué no controlo? Lo que controlo o las cosas que están dentro de mi campo de acción quedan en verde. Las cosas que no controlo o que controlan otros equipos que no son los míos, que no es el mío, quedan en rojo. ¿Ya? Y hago esa distinción principalmente ¿por qué? Porque esto verde me va a ayudar a construir mis OKRs. Esto rojo, lamentablemente, me va a ayudar a construir mi mapa de riesgos o mi plan de riesgos. ¿Sí? Porque de alguna u otra manera, yo les decía, ¿no? Los riesgos y los OKR son como el ceviche y el ají en Perú, ¿sí? Entonces, es fundamental que estén juntos, ¿sí? Entonces, todo esto que no controlo va a impactar también en el objetivo, que era lo que les comentaba anteriormente, no va a impactar en el objetivo. Y si va a impactar, voy a tener que ajustarlo, voy a tener que mirarlo. Entonces, voy a tener que pasar esto por una matriz de probabilidad de impacto y sobre esto los que tengan mayor probabilidad de impacto serán pasados a una matriz de riesgos o a un plan de riesgos que voy a tener que gestionar y que seguramente alimentará mi backlog. Lo que no controlo, perdón, lo que controlo, deberíamos quedarnos con ellos todavía. ¿Sí? Entonces, de todo eso que había hecho mi brainstorming arriba de factores, van a haber cosas que controlo. Sobre esto priorizo. Lamentablemente no tengo la posibilidad
de poder, de cierta manera, tener o abordar todo esto, porque no voy a poder controlarlo. Recuerden que tienen un máximo de 5 resultados clave. Entonces, eligen los más importantes, ¿no? Eligen los más importantes. ¿Bajo qué criterio? Probablemente cuáles de estos tengo que hacer sí o sí para que el objetivo se cumpla, o tengo que mirar para que el objetivo se cumpla. Pues a mí me gusta priorizar entre 3 a 5, dependiendo de qué tanto conocimiento de indicadores tenga el equipo. Y sobre esto empiezo a pensar, ¿cómo lo mido? Ya elegí 5, ¿cómo lo mido? ¿Cómo genero o cómo aterrizo en indicadores de valor estos resultados clave? Y ya sobre eso solamente es puro conocimiento de indicadores y exploración de indicadores, ¿no? Entonces yo tengo un conjunto de indicadores que por ahí están alineados a medir algunas cosas, indicadores de valor. Entonces yo le voy a decir al equipo que haga un brainstorming de indicadores y después elija un máximo de 5, ¿sí? No necesariamente va uno por cada uno, sino por ahí puede elegir quizás 2 de uno, uno de otro. O sea, la idea es que sea una elección absoluta y no relativa. Absoluta y no relativa. ¿Qué quiere decir esto? De todos los indicadores elijo un máximo de 5. No de cada uno de los factores voy eligiendo un máximo de uno o uno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puedo tener algunos indicadores que son muy valiosos dentro del resultado clave, dentro de un solo factor y vale la pena tenerlos juntos, ¿no? El máximo que me les decía era 5. Si por ahí estoy dudando de qué medir, no elijo 5, pues era la pregunta un poco les decía, elijo 3 o elijo 2, ¿no? Entonces dejo capacidad disponible como para poder cumplir. Y una vez que haya hecho esto, pasaría a la parte de ponerle las metas, ¿ya? Entonces yo tengo el objetivo, tengo los resultados clave, y por ahí, por ejemplo, ¿no? Para explicarles un poquito mejor. Yo elegí, por ejemplo, ahorros de eficiencia por actividades secundarias, es decir, cosas que me quitan foco, que por ahí me hacen ruido que no son importantes y que normalmente las hacemos, este, como por ejemplo contar puntos de historia, y ahorros por eficiencia de reuniones. Ya, y eso es otro tipo de ahorros, es otra fuente de ahorros. Entonces, cuando yo voy aquí, me puedo dar cuenta de que ahorros y ahorros. Tengo ahorros por eficiencia de actividades y tengo ahorros por eficiencia de reuniones. Tranquilamente, estos dos pueden juntarse en un solo resultado clave que podría ser ahorros en general. Entonces, yo tenía una meta de $150,000 en ahorros por eficiencia y de actividades secundarias y tendría un $50,000 de ahorros por eficiencia de reuniones. Esas son como metas que yo me voy a trazar, probablemente en función al histórico, probablemente en función a los proyectos que tenga disponible, ¿sí? Sobre esto los puedo juntar en uno solo. Y finalmente yo voy a tener un conjunto de indicadores que me van a necesitar o vamos a necesitar ponerle algunas metas, ¿no? Aquí incrementar el 24% del ITAM, incrementar el 12% de la productividad, 8 puntos de NPS en los tiempos de atención y por ahí el porcentaje de ahorro. Es súper importante y nunca se vayan de una definición de OKR sin tener una prioridad de resultados clave. Siempre es importante priorizar los resultados clave. En este caso hicimos una prioridad, 1, 2, 3, 4. Es decir, es mucho más importante el NPS en los tiempos de atención que la cantidad del porcentaje de ahorros. Y ahora eso también es un tip. Si por ahí tienen un número entero que quieren poner, es mejor poner el número entero que el porcentaje, ¿no? Algunos dicen, vamos a incrementar o disminuir en 10% los ahorros. Sí, si por ahí tú sabes que ese 10% son $200,000, es mejor elegir $200,000 que elegir el 10%. ¿Por qué? Porque te da precisión y la precisión te da claridad y la claridad te permite tomar mejores decisiones, ¿ok? Si tienen la posibilidad de tener un número entero fácil de recordar, es mejor poner el número que poner el porcentaje, ¿sí? Entonces, si tienen un número como 200,000, 200, o sea, $254,321, entonces no vale la pena tenerlo, ¿no? Pongan el 10% y se acabó, ¿sí? Pero si por ahí sí lo tienen, si tienen la posibilidad de tener un número exacto, un número entero que sea fácil de recordar, vale la pena mejor tener la meta definida numéricamente que tener el porcentaje, ¿sí? Entonces, con eso ya tienen sus OKRs. ¿Alguna pregunta sobre esto? Espero que muchas.
¿Alguna pregunta? Clarísimo. Ninguna, de verdad, ninguna pregunta. No, no hay un montón. Podría convertirse un Kiar superior estratégico en un OKIA, en un no, jamás, jamás, jamás hagan eso, jamás hagan eso. Ya, la pregunta es, Leonardo, ¿podría convertirse un Kiar superior estratégico en un O a nivel táctico? Es recomendado jamás, jamás hagan esto. ¿Por qué? Porque un objetivo siempre va a ser un objetivo, un resultado clave siempre va a ser un resultado clave. No hay forma de convertir algo cualitativo en algo cuantitativo, ¿no? Son completamente diferentes. Mi indicador es un cuantitativo. Si yo tengo un resultado clave a nivel organizacional, va a seguir siendo un resultado clave ya sea aquí arriba o muy abajo, ¿sí? Pues porque ambos sigue siendo un indicador, ¿no? Hay una corriente por ahí de OKRs en donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Tu objetivo de acá va a ser tu resultado clave acá va a ser tu objetivo de acá, y es falso, ¿no? Porque hay que diferenciar una meta, ya una meta cualitativa, de un indicador. Y el indicador te habla de la forma en la que vas a medir algo, pero no te dice el por qué lo quieres hacer. El objetivo te dice el por qué lo quieres hacer. Entonces, jamás deberían ustedes tener un resultado clave de un nivel superior con como un objetivo de un nivel inferior. Jamás. Ya no es una buena idea, no es una buena práctica, lo único que terminan haciendo es confundir a la gente. ¿Sí? Hasta acá con lo que se tiene la pregunta detonadora para el análisis de capacidad es ver qué hace falta para no comprometer el objetivo. Así es, Suane, así es, Suane. Así que si alguno quiere explorar un poco más acerca del análisis de capacidad, que es fundamental para los OKRs, los invito a sumarse al curso. Por ahí pueden aprender seguramente muchísimo más. De tu experiencia, ¿cuánto tiempo aproximado nos puede tomar una sesión de creación de KIAR con esos 6 pasos? Adicionalmente, ¿cuál dirías que es el más complejo? Gracias, Dani. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, en la última definición en esta empresa de Atelco que he tenido ha sido hace 3 días? Eran un tren, trabajan con Safe, un tren de 7 equipos, ¿ya? Y definimos los OKRs para el tren, involucrando a los 7 product owners, ellos trabajan con project managers, y por ahí sumamos a los Agile Coach y los Scrum Master como observadores. Estas 8 personas nos tomó alrededor de unas 7 horas ya definir OKRs. Definieron 2 OKRs en promedio sus KPIs. No vimos riesgos, no vimos dependencias, porque eso lo iban a ver los Scrum Master. Así que si quieres sumar la dependencia y riesgo, probablemente sumarle unas 3 horas más en promedio. Así que no es tan corto el tiempo, ni es tan barato hacer OKRs. Por eso es que además del hecho de cómo se llama, además de ser el hecho de tener los OKRs, está en el gran reto de operarlos, de utilizarlos, porque estoy hablando de 10 horas de un equipo con un costo por hora bastante considerable, ¿ya? Y si esto lo hago trimestralmente, o sea, una vez cada trimestre, y esto lo multiplico por la cantidad de gente de la organización, porque casi todos intervienen en los OKRs, entonces va a ser una brutalidad de dinero, ¿ya? Y si esto lo tengo simplemente para tenerlo pegado en la pared, en mi tablero o olvidado en algún Excel o algún PPT de mi laptop, va a ser una pérdida completa, ¿no? La idea es que los equipos utilicen los OKRs para su día a día, que los puedan irlo introduciendo en su modelo de gobierno, en su modelo de operación, en su modelo metodológico. Así que es más complejo de lo que parece, por eso les decía, ¿no? El diseño de OKRs termina cuando tú tienes los OKRs aprobados, independientemente de quién lo apruebe, pero alguien lo aprueba para que ya estén como que oficiales. Después de eso viene toda la parte de operación, que viene desde la parte del planning hasta el momento del QBR. El QBR es un espacio en donde vemos resultados de los OKR. Eso es la parte de operación. Por ahí hay una guía, por ahí un mapa, por la parte de data también es cómo alimentas esos dashboards o cómo generas un dashboard, cómo generas la data para poder conseguir tus OKRs. Todo un tema también importante. Entonces hay toda esa parte operativa no hay que descuidar porque evidentemente es parte de la naturaleza del trabajar con OKRs, ¿no?
Una consulta, dice Brian, aparte de proyectos, ¿qué más podemos aplicar OKRs? Creo que llegó tarde o no me escuchó Brian. Yo les decía, jamás, de los jamases utilicen OKRs en proyectos. Los OKRs no están definidos para proyectos, los OKRs están definidos para equipos. El trabajo, el valor que aporta un equipo va más allá del trabajo, el valor que generen como proyecto. ¿Ya? Y eso tiene que ver porque somos parte de un sistema y como parte de un sistema nosotros colaboramos con otros subsistemas. Como subsistema colaboramos con otros subsistemas y en esa colaboración también hay valor. Si nosotros solamente nos enfocamos al valor que tenemos en el proyecto, dejamos de mirar este valor que nosotros generamos al colaborar con otros equipos, ¿no? Y si no hacemos eso, entonces lo único que vamos a hacer es que la organización o los equipos incrementen los silos organizacionales y no ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, jamás, por favor, grábenlo, repítanlo, imprímanlo y pónganlo grande en las computadoras, las laptops o en los tableros de los equipos. Los OKRs no están diseñados para trabajarse en proyectos, no están diseñados tampoco para trabajarse de manera personal en las organizaciones. A nivel personal lo pueden utilizar sin problemas, pero en una organización a nivel de personas es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, ¿sí? No va por ahí. Una pregunta curiosa, con la certificación, un poco de experiencia de OKR, ¿cuánto es el salario que puede llegar a pagar una organización que quiere que ingrese a apoyar este proceso en dólares? Wow, a ver, quiero repetir la pregunta. Una pregunta curiosa, con la certificación y un poco de experiencia en OKR, ¿cuál es el salario que puede llegar a pagar una organización a alguien que quiere apoyar el proceso? Um, yo diría que para hacer OKRs, dependiendo del nivel en el que estés trabajando, pues es muy variable, ¿ya? No es lo mismo apoyar o acompañar un equipo que acompañar una organización, ¿no? Y en un equipo puedes cobrar por hora, no sé, pues algunas decenas de dólares y en una organización puedes cobrar algunos miles de dólares en el acompañamiento. Y depende mucho qué tan bueno seas, qué tanta capacidad tengas para resumir conversaciones, para guiar el proceso. Es muy complejo, la verdad, sobre todo a nivel organizacional o en un alto nivel, en donde generalmente suele ser más valioso este acompañamiento. Pero va por ahí, Jennifer. De tu experiencia, ¿cuál es mejor forma de mirar el avance hacia un O? Si estamos alineados, ¿cómo lo has hecho? De tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de mirar el avance hacia un O y ver si estamos alineados? ¿Cómo lo has hecho? La mejor manera es tener reuniones entre mensuales, como mínimo, para poder hacer seguimiento, pero debería ser parte de un sistema de seguimiento. No solamente es hacer seguimiento a los OKRs, es hacerle seguimiento al plan que has definido para tus 3 meses, es hacerle seguimiento a las dependencias que has tenido para tus 3 meses y a los riesgos que has identificado para sus 3 meses. Tienes un seguimiento operativo y tienes, perdón, sí, seguimiento operativo y tienes un seguimiento de negocio. Operativo en función a esto que te acabo de decir, el de negocio ligado a tus OKRs. Leonardo. Hasta acá el nivel de estrategia para ver cómo comprometen los equipos Scrum para ver objetivos en el trimestre. Conviene que a nivel de comité de dirección decidan comprometer más trabajo de lo que los equipos proponen. Uy, qué buena pregunta, Suane. La verdad es que la organización debe ser consciente de su capacidad y es un ejercicio que debería ser un top-down y bottom-up, es decir, bajar por ahí de algunos lineamientos y que la capacidad del equipo debería ser el ente decisor para saber si es posible tener. Por eso lo que les llamaba y les invitaba a explorar esto, lo del análisis de capacidad, porque eso te va a garantizar de que el equipo tenga la posibilidad de cumplir sus OKRs que de cierta manera llevan o concluyen en los OKRs del siguiente nivel o del nivel organizacional, ¿no? Entonces, es como bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio constante. Por eso es que los OKRs se llevan tan bien con los entornos ágiles. Los OKRs no son ágiles, ¿no? Los OKRs son más lean, vienen más del entorno de la eficiencia que de la agilidad, del desperdicio que puede generar muchas veces la agilidad. Entonces, por ahí va el asunto. Ese análisis de capacidad creo que resuelve muchos problemas que muchas organizaciones tienen al momento de definir OKRs, ¿no? Los OKRs o la meta de tener OKRs no es simplemente un ejercicio de buena fe o un ejercicio de confianza. Es un ejercicio sobre todo que puede estar basado en matemática incluso. Si ustedes pueden hacer análisis Monte Carlo para poder tranquilamente definir sus OKRs o al menos empezar a mirar cuál es el grado de confiabilidad de sus estimaciones. Y eso es todo un tema súper interesante y súper apasionante.
Sí, entonces por ahí exploraría, ¿no? Por ahí exploraría. Lean es pensamiento sistémico, es el corazón de la agilidad organizacional. Ahí no quiero renegar Suane, no estoy de acuerdo. SAFe no es el corazón de la agilidad organizacional, pero es otro asunto que no me compete al menos a mí definirlo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. No es un tema que me llame, que me seduzca SAFe. Pero aún así lo entiendo y lo comprendo y genial por las organizaciones que lo están haciendo y le están generando resultados. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, les compartí un ejemplo de un COE y con eso termino porque lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para hacer el ejercicio. Normalmente eso lo vemos como que mucho detalle, con muchísimas más cosas en la certificación que les comentaba, que se llama el OKR Design, que lo hacemos nosotros y lo tenemos como una respuesta a lo que vimos y encontramos en el día a día de nuestros OKRs, ¿no? Vimos algunas certificaciones que había en el mercado y lamentablemente están bastante lejos del entendimiento de lo que hemos ido descubriendo en OKRs en profundidad. Nosotros nos especializamos como compañía en trabajar con OKRs. Hemos tenido presencia casi en todos los países en Latinoamérica, a excepción de Uruguay y Venezuela. Hemos trabajado con una cantidad innumerable de bancos, de mineras, de organizaciones de todo tipo, retail, y de cierta manera creo que nos da cierto conocimiento para poder sintetizar todo en algunas certificaciones que creemos que es la forma de llevarle el conocimiento a ustedes, ¿no? Y seguramente lo pueden ver ustedes en la parte inferior, pueden darle clic al espacio, al certificado, al símbolo, y por ahí los va a llevar a la página para que puedan explorar. Ahora nos tenemos fechas para las tres primeras, ¿sí? Que es la de diseño. En diseño lo que vemos es principalmente lo que vamos a hacer desde el momento en el que nos piden hacer OKRs hasta que los tenemos aprobados. Ese es el OKR Design. El OKR Operation es el momento en el que lo tenemos aprobados hasta la planificación, ejecución, seguimiento, QBR y cierre de OKR, ¿sí? Y el de data, que es justamente el cómo conecto mis OKRs a partir de la data que pueda tener, cómo la consigo, cómo genero un dashboard, cómo genero una prioridad, cómo interpreto el storytelling de los datos. Todo eso lo vemos en el ejercicio de data, ¿sí? Así que si por ahí están súper interesados, me pueden escribir, o les dejo mi número por aquí por si acaso, para los que estén interesados por ahí en ¿cómo se llama? En tener muchísimo más información. Es el más 51 9 31 87 38 07. Ese es mi número personal, ¿sí? Así que por ahí, si alguno quiere tener algo más de información de los certificados, por ahí tenemos una promoción para las personas que se quieran inscribir en los 3 cursos. Tenemos una promoción bastante interesante, la pueden consultar ahí en el número. Igual nosotros le vamos a enviar un correo con el resumen, le vamos a compartir el mural y seguramente la grabación de esta clase para los que estén interesados en revivirla o en recordarla. Ahí también a veces nos invitan a hacer algunas charlas en sus organizaciones, así que si por ahí tienen esa intención y tienen esa posibilidad, nosotros lo hacemos de manera gratuita, muy confiados en que en la medida que podamos difundir más esta profundidad de OKR, seguramente vamos a llegar no solamente a una mejor Latinoamérica, sino también a seguramente empleados muchísimo más felices que no se queden en las organizaciones sábado, domingo y días en la tarde, entendiendo que necesitamos tener una capacidad y sobre esa capacidad generar compromisos, ¿sí? Dicho esto, prioridades estratégicas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un COE de OKRs. Ya un COE es un centro de excelencia. Un centro de excelencia probablemente es un espacio en donde promueven una práctica, en este caso los OKRs. Tengo, por ejemplo, tres prioridades estratégicas para este trimestre. Acompañar a la definición de OKRs en los equipos, ganar eficiencia y acompañar el QBR, que les decía que era un espacio en donde nosotros revisamos los resultados de los OKRs. En este caso, ¿qué OKRs podemos tener? Aquí les puse uno, ¿no? Tener equipos satisfechos por el acompañamiento. Eso es su objetivo. ¿Cuáles son sus resultados clave de valor? NPS del servicio, 8.7 de NPS del servicio, 9.2% de satisfacción por el acompañamiento o incremento de 9.2, aquí nos falta aún más, una disminución del 10% de los ahorros por diseño de OKRs, ¿ya? Y 4.5 del nivel de confianza para alcanzar, de los equipos para alcanzar sus OKRs, ¿no? Entonces tengo 4 resultados clave para tener equipos satisfechos por el acompañamiento. NPS del servicio, es decir, qué tanto me recomiendan para volver a otros equipos que los acompañemos nosotros como COE en la definición de sus OKRs.
qué tan satisfechos están por los resultados, qué tanto ahorramos probablemente haciéndolos más eficientes esos diseños, y por ahí qué tan confiados están el equipo de poder alcanzar sus OKRs que los han definido, ¿no? Entonces por ahí hay una meta. ¿Qué KPIs podemos tener para esto? El tiempo promedio de diseño de OKRs. Si lo que voy a buscar es disminuir el 10%, por ahí tener el tiempo promedio me sería un indicador interesante. ¿Cuántos equipos están haciendo OKRs? Porque de alguna u otra manera tenemos como COE una capacidad finita, ¿no? Entonces, mientras menos equipos, seguramente vamos a poder cubrir mejor el presupuesto para el diseño de OKRs por cada equipo. Muchas veces eso no lo medimos, ¿no? Simplemente le decimos a los equipos, ya hagan OKRs, pero no nos damos cuenta que hay un tiempo invertido para esos OKRs. Entonces, ¿cuándo es el presupuesto para sobre el presupuesto buscar eficiencia? ¿Sí? ¿Qué dependencia podríamos tener? La falta de capacidad de atención de los equipos. Por ejemplo, no tenemos la capacidad para atender a todos los equipos que quieren hacer OKR, entonces eso puede ser una dependencia. Por ahí algunas sincronizaciones escaladas que les había hablado a alto nivel, que tienen que ver con equipos que por ahí comparten indicadores. La calidad de los OKR, si de pronto quiero ser más eficiente, quizás lo que estoy perdiendo son algunos pasos importantes y la calidad del resultante no sea mala, o no sea buena. Los lineamientos de los equipos de planeamiento para los OKRs, en los equipos nuevos diseñando OKRs. Entonces hay dependencias que pueden generar. Y por ahí algunos riesgos, ¿no? La alineación estratégica entre la operación y los proyectos, las dependencias de riesgos, herramientas colaborativas, la comunicación, las prioridades, etcétera. Pueden ser riesgos que ustedes pueden pasar por algún tipo de evaluación que finalmente pase a una matriz, como por ejemplo la RON, que es la que están viendo ustedes, de gestión de riesgos, ¿no? Y que, evidentemente, ese plan vaya a su backlog, ¿no? Y bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Aquí les dejo algunos recursos adicionales, por ahí algunos libros que pueden explorar para poder mejorar. Ya les decía que en octubre espero que se pueda lograr de alcanzar el lanzar mi primer libro de OKRs. Por ahora ya los tenemos, van como 300 páginas más o menos, así que seguramente les va a ir, para el caso que alguien lo quiera adquirir, va a ser un libro bastante grueso, bastante exigente también. Por ahí hay un podcast donde hablamos mucho de OKRs, está el Café Q, lo pueden ver en Spotify, en YouTube también dentro de nuestra página AgileQuest, www.agilequest.com.mx, pueden tener directo acceso a estas certificaciones, a, las, a los links. Por ahí en la página también tienen acceso a un curso gratuito que dicto ligado a OKRs, son como unas 3 horas y media más o menos que hablamos un poco sobre OKRs. Y por ahí si alguno quiere alguna vista más práctica de lo que son los OKRs y todo esto que les he estado compartiendo yo, lo he aterrizado en un ebook, ya que les puede servir muchísimo. Si lo necesitan, por ahí me escriben también al WhatsApp y yo encantado de compartírselos. Sí, de compartirlos. Por ahí les dejo mi correo también por si alguno no quiere escribirme al WhatsApp. Sí. Luismi, ¿estamos listos? Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, sí. Luismi es parte de mi equipo. Él nos va a ayudar a hacer el último sorteo. Ya les decía, les había prometido que las personas que se iban a quedar hasta el último, vamos a hacer un sorteo. Ya Luismi sabe las reglas. Solamente son las personas que están disponibles. Vamos a ir sorteando primero la primera beca, luego las 12 mis becas. ¿Sí? Así que cuando quieras, dejo de compartir. No sé si finalmente tienen algunas preguntas adicionales antes de hacer el sorteo y, mm, y lo puedan y lo quieran ver. Nos dicen, ¿la certificación de Operation tiene como prerequisito el diseño? Sí. ¿Por qué? Porque la primera clase del Operation tiene que ver con un planeamiento escalado, un diseño escalado de OKRs. Es decir, imagínense, recursos humanos tiene OKRs y yo tengo 4 equipos de OKR, 4 equipos de recursos humanos que tengan indicadores en común. ¿Ya? Entonces vamos a hacer toda una técnica para poder definir OKRs con ese criterio escalado, que normalmente lo vemos solamente como equipos, ¿no? Entonces nosotros empezamos esa certificación Operation con ese escalado, así que sí necesitan conocer OKRs para poder pasar al Operation, ¿sí? Y ahí también vemos cómo integramos, por ejemplo, OKRs con Scrum, OKRs con Kanban, OKRs con organizaciones de métodos tradicionales, y por ahí les puede servir seguramente como ideas para poder sumar, ¿no? Porque la idea, obviamente, cuando trabajamos con OKRs es no generar más burocracia,
recuerden que venimos de Link, no es generar más burocracia, sino más bien buscar justamente hacer más eficiente las reuniones que ya tenemos y seguramente ajustar algunas cosas en torno a algunas consideraciones que vamos a ir teniendo. Sí, así que nada, no sé si hay alguna pregunta por ahí, ¿les gustó? Celebro la actitud, Cristian, gracias por compartir. Yo estoy encantado, o sea, la idea es que aprendan, que aprendamos todos. Creo que ese es el espíritu que manejamos desde Yale Quest. Así que si por ahí les gustó, genial, compartan información, yo estoy contento de que puedan incluso suban el ebook se los he compartido, lo suban a sus redes. La idea es un poco que simplemente mantengan al menos ¿cómo se llama? Los derechos de autor. Con eso me conformo tranquilamente, así que seguramente van a ayudar muchísimo a algunas personas esto. Agile es más grande gracias a estas personas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. De verdad me dejas bastante contento con ese comentario. Empecemos. Luismi. Sí, sí, sí. Porfa, ¿me das chance para compartir pantalla? Sí, ya tienes. A ver, vamos a ver, dame un segundo, ya te vuelvo anfitrión. Te me perdiste, acá está. Listo, ya puedes compartir. Ok, aquí están todas las personas que se han inscrito. De hecho, voy a refrescar esto para que esté actualizado. Lo vamos a hacer por el sorteo, porque a veces los nombres se repiten, así que para que para no tener inconvenientes con eso. El que vamos a utilizar es una app sorteos. Ya lo hemos hecho varias veces y no funciona. Está muy bueno para hacer sorteos. Simplemente copiamos acá en los correos y luego le damos simple comenzar. Ok. El primer sorteo entonces es el de la beca completa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Acá bajamos a 0. Ya. El primero es la beca completa. Ok. K. Gamboa. Ok. ¿Está presente? ¿Está presente? Creo que no está presente, pero de todas formas yo me imagino que ha estado en alguna parte de Sí, la... está escribiendo en el chat. Está Ah, muy Ok, bien. genial. Ok, ya. felicitaciones. Tienes una beca completa, empezamos el martes, así que a hacer agenda. Sí, a hacer agenda. Felicitaciones. Vamos por las 2 medias becas. Felicitaciones, Karina. Sí, estuviste aportando bastante, así que genial. Ara Aguilar B. ¿Está? ¿Está Ara? Ara está, ¿no está? Sí, Ángel Aguilar. Listo, Ángel. Muchas felicitaciones. Eres también parte esperemos contar contigo en la certificación que empieza el martes. Vamos al último. Al último. ¿Y quién es el último ganador? Kelly Curaz. Kelly Kelly. Kurama. Felicitaciones, ahí está Kelly. Sí, también estuvo participando. Así que felicitaciones, ya seguramente nos vamos a poner en contacto con los tres. Desde ya, muchas gracias por quedarse hasta el último. Espero que haya sido un espacio en el que hayan aprendido, en el que hayan quitado también algunos mitos que por ahí tenemos de OKR. La idea un poco es que cada vez vayamos profundizando más en el conocimiento, vayamos compartiendo también lo que aprendemos. Creo que es valioso para todos y seguramente si vamos creciendo en comunidad vamos a buscar o vamos a lograr grandes cosas. Así que un abrazo a todos, espero que tengan una excelente noche y seguramente nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Un abrazo a todos. Bye. Buenas noches. Gracias.